¿Qué pasa, la gente linda, preciosa? ¡Ah! Mis pianitas hermosos, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Oye, y en realidad está en japonés, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quería que estuviera en japonés. Esto está en 1080, ahí ves. Bienvenidos a todos, Vico, mi gente linda. Ay, loco, tuve que hacer todo corriendo. No alcancé ni a comer, bro. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que no alcancé ni a comer, hermano? Iba a comer delante y no alcancé, loco. Dame un segundo, ¿eh? Ay, sí. ¿Qué dice David Ardiles? ¿A qué hora sale el tráiler de...? No tengo idea, bro. Aquí hay que tener paciencia solamente. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien o no? Mira, Pokecraft, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Nani también. No sé por qué viene con la mala onda, Nani. Bueno, será. ¿A qué hora sale el tráiler? Y estamos en eso. Cristian, que dice Tatán, ¿cómo estás? ¿Todo bien ahí? Oh, la gente linda, el Jaguar también. Buena. Pero perfecto, bro. Hoy vamos a ver lo que necesitábamos ver. ¿Me puedes decir si quieres? ¿Qué te puedo decir, hermano? Cuéntame. Grande David. Bienvenido, bro. Bienvenido. Toda esa gente. Gracias a Dexter Cyrax por convertirse en miembro por tercer mes consecutivo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahí está Logitech cámara. Ahí sí. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Ya, pero dame un segundo. Es que pasa que de repente la cámara queda mal configurada, bro. Ahí sí. Ah, bro. Supieras cómo tuve que hacer todo absolutamente rápido. Pero rápido. Ahí sí. Ahí sí, papá. Llámame Z nomás, dice. Pokecraft dice, llámame Z, si quieres como prefieras. El Z Master, así te voy a decir, hermano. Mira, Joseph de Honduras. ¿Cómo estás? De Gas, bienvenido, bro. ¿Todo bien? Esos son buena onda, mi hermano Trooper. ¿Qué dice, Nani? Hoy es el gran día, gente. Lo que hemos estado esperando hace, pero no sé cuánto tiempo, bro. Mira, Kevin ahí de Colombia. Renatito, ¿cómo estamos, Renatito? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sabes que yo había dejado andando el directo de hace rato, hermano? Y no, y el directo no anduvo. Y menos mal que vine al PC y la gente dijo que todavía no andaba. ¿Cómo está el volumen? Ahí mira, el volumen cómo está. ¿Está bien? Yo creo que no va a ser igual a Heihachi, pero va a tener los movimientos icónicos. ¿A qué le subo un poco? Dime a qué le subo. ¿Le subo el video? Todo en su punto, dice Vico. Ya, me parece. La idea es que yo me escuche más fuerte. Grande Juanito. ¿Va a tener eléctrico? Oye, yo creo que sí. Va a tener eléctrico. Mira, si es descendencia de Heihachi directa, va a ser... va a tener eléctrico, bro. No lo dudo. Si quieren que Heihachi no salga en Tekken 8, ella tiene que tener eléctrico. Sí o sí. Grande, Poke. Bueno, Z Master. Va a tener eléctrico, dice Juan. Mira ahí, Snake, papito, ¿cómo estamos? Todos bienvenidos, gracias por estar aquí, bro. Estamos dando el aguante después de haber esperado no sé cuánto tiempo para poder saber cuál va a ser el destino de Reina. Si es que va a ser igual a un Michima común y corriente,
Si es que va a tener movimientos extraordinarios, movimientos que le hagan tener una identidad propia. Bueno, ahora lo vamos a ver, bro. Por fin. Yo estaba en la mañana esperando este directo, porque supuestamente iba a ser a las 10 de la mañana, hora de Chile. Y bro, y lo cambiaron 12 horas después. 12 horas después. Así tal cual, te lo digo. 12 horas se demoró esta cosa. Así que ni me digas. Es horrible. ¿Será en japonés o no será en japonés? Esa es me cae la duda. Yo no quiero que sea esto en japonés, hermano. Por favor, que no sea en japonés. Ya, ahí le puse grabar. Ahora está grabando todo, absolutamente todo. ¿Por qué no se ven A ver. Así se ven. Mira, están mostrando los trailers. Ojo. Ojo que pueden mostrar los trailers de los personajes que no hemos visto. ¿Te habías percatado de eso? Que están mostrando los trailers de los personajes y a lo mejor aquí va a salir Steve Fox, Leo, Yoshimitsu. Ojo ahí, papá. Ojo ahí. Que nos pueden sorprender. Espérame, le voy a sacar las reacciones porque no puedo leer, bro. El corazón ahí me molesta. Customización. Ahí sí. No me deja leer los comentarios, bro. Dragunov es el otro. Alisa. ¿Cuál es el otro que nos falta? Mira, Crazy, papito, bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, papá. Devil Jean. Fabián, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenido. Angelo también ahí. Mi gente, ustedes son los mejores, hermano. No hay mejor espectador que ustedes. Imagínense, estamos en la misma sintonía, esperando que den algo de Tekken. Y yo creo que ahora puede ser que nos muestren los trailers de los que faltan. Porque como los van a usar ahora, como parece que van a poder jugar con todo el roster, y puede ser, ¿ah? Leo Safina. Grande, Riona, hermano. Muchas gracias. También, bro, tú también. ¡Ah! Oye, ¿y qué pasa con el otro? Porque este es Raven, ¿cierto? Este es Raven. ¿Y qué pasa con el otro directo? Aquí está el otro directo. Vamos a tener los dos directos simultáneos, hermano. ¿Vale? Vamos a tener el directo simultáneo de acá. Que... Mira, si mal no veo cómo está el tema... Si mal no veo cómo está el tema, van a mostrar todos los... Van a mostrar todos los trailers ahora. Dame un segundo. Van a mostrar los trailers ahora de todos los personajes. Y después van a jugar con ellos solamente. Yo pienso que sí, ¿ah? Ah, está 100% esta cosa. ¿Y para qué me dice que no tiene? Completamente cargada. Eso. Dame un segundo, dame un segundo. Ahí está. Yo creo que van a mostrar todos los trailers ahora. Así que ojo. Ojo ahí, papá. Pon atención. No te lo pierdas. Yo creo que esto, porque si son 20 minutos. Mira, si hay una diferencia de 20 minutos entre este directo. Entre este directo y el otro de acá hay una diferencia de 20 minutos que ya nos dijeron. Mira, ¿viste? 20 minutos, eso quiere decir que aquí van a mostrar todo. Grande de gas, papito, vamos. Doblaje latino. Heihachi, Kazuya, Jin. Creo que así será.
Hola, tío Trooper. Sigue ahora. Grande Willy, papito. ¿Viste? Están mostrando todos los trailers. Batería completamente cargada. Te lo dije, David. Algo me dice que tendrá algunos moves de Ángel, Reina mezclado con Heihachi. Oye, sería bueno, bro. Sería bueno. ¿Será que el otro estará en inglés y este completamente en japonés? No, la diferencia es que en este van a mostrar el tráiler de Reina, van a mostrar todo lo que tiene que ver con Reina, y en este otro de acá van a jugar. En este es el showmatch, ¿viste? O showcase, ponele. Y acá van a mostrar el... Aquí van a mostrar los... Yo pienso, pienso que aquí van a mostrar los trailers. Bienvenida Kunimitsu. Yo pienso que salen acá, bro. Es que es ahora o nunca. Eso, yo pienso que ya ahora es hora de... Porque si van a jugar un showmatch, es ahora que cuando lo muestren. Si no, ya lo estarían haciendo acá, bro. ¿Viste? Porque no tiene sentido de que hayan dos directos simultáneos. El café es la bebida número 1 en el mundo. A menos que este esté en japonés y el otro esté en inglés. Pero la forma de empezar es extraño porque deberían haber empezado igual. Acá también deberían haber tenido... También deberían haber mostrado lo mismo. ¿Ves? Aquí dice Pocharry. ¿Por qué en el stream en japonés están mostrando el gameplay del Tekken 8 y nosotros obtenemos esto? No es gameplay, en el fondo son los trailers nomás. Están pidiendo a Reina ahí. Reina. No, esto va a estar bueno, bro. Esto es lo que necesitamos. Por fin, locos. Por fin vemos luz al final del túnel. Por fin, papá. Basta. Basta, digo. Siempre digo lo mismo. Basta. Dame un segundo. ¡Guay! Ya, bro. Déjame ver si es que el audio está correcto. Que es lo que más me interesa. Necesito saber si el audio está en todo su esplendor. Probando 3, 2, 1, probando 3, 2, 1. Probando. Perfecto. Me gustó. Me gustó, hermano. Me gustó. ¡Grande Marlon! ¡Grande! Está el infiltrado. ¿Quién es el infiltrado? Ricky, ¿quién es el infiltrado, hermano? Grande, grande. Todavía no sale nada. ¡Ay, sí! ¡Por fin! ¡Por fin, bro! ¡Basta! ¡Basta de lo mismo siempre! De que nos hagan esperar. ¡Grande Marlon! Muchas gracias, bro. Ah, ya no hay que tomar en cuenta nomás, Ricky. ¡Ay! ¿Hasta dónde quedamos nosotros? Quedamos hasta este, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que de ahora en adelante no hay más trailer? ¿Este era el último trailer que mostraron?
Todavía no sale Marlon, papito. Todavía nada. Quedamos hasta el ninja con espada. ¡Vamos! Feneri Superchatet 78 centavos. Buenas troper, muchachada. ¿Ya salió la princesa? Todavía no, bro. Todavía no sale. Todavía no sale. Hoy sale Fat Steve, mi hermano. Y puede ser, ¿ah? Grande Ángel, bienvenido, bro. Bienvenido, mi gente. ¿Qué dice Vico, papito? Bienvenido a todos. ¿Verdad que este fue el último? ¿Verdad? Tienen toda la razón. ¿Y acá qué sale acá? ¿Qué sale acá? ¿Qué sale acá? ¿Nada todavía? Nada. Sabes que yo también lo encuentro bueno, me encanta. Tiene como una onda así, tranquila. Empieza tranquila y de ahí se pone como... Y tiene su tecno, ¿ah? ¿O no? Mira. Si analizas bien la canción está muy buena. Muchos vamos a odiar a este personaje. ¿A quién pondrá junto a Reina? ¿En qué sentido, Riona? Víctor, el personaje más feo de todo Tekken. Ah. Mira, Joseph. Siguiente tráiler realiza. Oye, después de esto, si son 20 minutos, tienen que rellenar y crucen los dedos que ahora venga un tráiler que no hemos visto. Crucen los dedos, hermano. Yo también, Leito, hermano. Estoy esperando eso. Tengo más sueño que chofer de turbús. El Valentino que tiene los teletransportes que molestan combos. Y sí, hermano. Y sí. ¡Ay, que se viene bueno, loco! Ah. Esta canción me recuerda a Capcom vs SNK 2. Fijo que Arslan va a jugar con este viejo. Por favor, tráiler de los demás ahora. Crucen los dedos, hermano. Ahora es el momento de que cruces tus dedos. Porque si quedan 20 minutos acá, bueno, 10 minutos. No, este es un temazo. Este es un temazo. Se acabó el dubstep. El Sugar Ninja. Si me decían poner viejo para practicar los combos, lo haré sin dudar. ¿Qué viene ahora? Ahora... Ay, lo siento, bro. Jugaron con tus sentimientos. Típico de Harada y Namco Bandai. Ah. Bueno, ¿qué más podíamos esperar de una compañía que no sabe hacer las cosas, hermano? Grande, Ever. Bienvenida a esas 52 personas que están ahí conectadas. Muchas gracias por estar aquí un día domingo esperando el tráiler de Reina junto a nosotros, a tu familia. A tu familia del Tekken, hermano. Familia que está ahí para tenderte una mano cuando nadie te entiende, que el juego no te perdona. Y tú dices, no, este juego es malo y nosotros estamos ahí para decirte sí, y también para decirte que no, hermano. Y la cosa, ¿cómo va? Harada Moments. Grande José, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? Pi, 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 pi. Y no hay que hacerle, bro. Hay que tener paciencia, parece. Parece que la cosa se viene buena. O sea, esos trailers tienen que mostrarlos de alguna u otra forma.
Grande David. Romy, esa señorita Romy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por las peleas del otro día. Oye, no ha salido absolutamente nada de los personajes que ustedes esperan, hermano. Imagínate los Yoshimitsu Player, los Steve Player, Leo, y dale tú, los que faltan, hermano. Mira, Dragunov, aquí están. ¿Y no han mostrado nada de estos? ¿Qué onda, loco? Puede ser ahora, ¿ah? Puede ser ahora porque están mostrando absolutamente todo. Estaba en Saturno, no valen. Romy, yo creo que juego mañana, ¿eh? En PS4 un poco de nuevo. Que troles Jarada, grande Jaguar. ¿Todo bien? Gente linda, ustedes son los mejores, hermano. No hay nadie mejor que ustedes. Mira, Joseph, tú ya tienes que estar tranquilo porque tu main está en el juego. Imagina los main Marduk, Kunimitsu, ¿quién es el otro? Armor King, etcétera, etcétera, etcétera. Hay vientos de esperanza y hay vientos de tristeza. Hay dos barcos nomás en este momento, hermano. Dos barcos que te pueden llevar a distintas localidades. Una es donde está tu main y otra es en donde no hay ninguno de tus main. Y lo lamento, bro. Imagínate jugabas Ana, Armor King, Marduk, Gigas, Arturo. Imagínate jugabas con todos los personajes que no salen, loco. Ya, ahora yo no sé. Porque después de esto parece que no había ningún tráiler, ¿cierto? Ah, falta el que muestran ahora, donde muestran Devil Jill. Esa debería venir ahora. Ah, se repitieron, ¿no? No, los repitieron nomás. Están aleatoriamente. O sea, Jarada haciendo de las suyas, hermano. Mira a Ni cuando parecía todavía Ni, que conocemos. No el Ni de hoy en día. Mira, deshabilitaron el chat. ¿What? ¿Y por qué deshabilitaron el chat? ¿Y por qué tan troll, hermano? Chat deshabilitado. Los leakers atacan. Y puede ser, ¿ah? Buen punto. Buen punto. Guapo el rodilla. ¿Viste? Aquí era cuando Ni... Este era el Ni que nosotros conocíamos, hermano. Hoy es el gran día, papá. Hoy se acaba todo. Después lo único que quedaría serían los 4 DLC y absolutamente nada más. Y después sale Tekken 8. Lo que tú estabas esperando, hermano. ¡Oh! Por fin vamos a dejar de jugar Tekken 7. Por fin. 4 DLC Sever. ¿Qué dice Víctor? Todo bien, papá. Bienvenido. Gracias por estar aquí un día domingo junto a nosotros. Aquí en la sintonía habitual del canal del Truber, papá. Muchas gracias por estar aquí. Un día domingo aquí con nosotros, con la gente que te entiende, hermano, con la gente que lleva esa pasión que tú tienes dentro. Cuando tú le dices a tu novia, sabes que voy a jugar Tekken, a tu madre, a tus amigos y nadie te entiende, ¿Para qué gastas el tiempo en eso? Bueno, nosotros aquí te entendemos porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Perdemos el tiempo jugando Tekken.
Ay, hermano. Andrickson, muchas gracias. Que dice, nos faltan los trailers de Dragunov, Shaheen, Steve Fox, Leo, Yoshimitsu, Panda, Kuma, Safina, Lee, Alisa y Devil Jin. ¡Uy, bro! Todo lo que falta. Todo lo que falta, papá. Lo mejor es que estás aquí en el canal. Aquí todo lo vamos a hacer en español, hermano. Yo te voy traduciendo si está en inglés. No hay problema. Ningún problema, bro. Porque obviamente esto no va a estar en español. O sea, español no te van a dar, bro. Por ningún motivo. ¿Cuánto falta? A ver. Faltan 2 minutos. Anota ahí. Faltan 2 minutos. 2 minutos solamente. No te despegues, no te lo pierdas. Si te pierdes absolutamente 1 minuto de esto, bueno, ahí tú verás después, hermano. Te vas a tragar todo el tráiler radito y por haber. Grande Eduardo, bienvenido, bro. Sando también, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Hoy en un día domingo. Eligieron un muy buen día para hacer esto. Y casi toda Latinoamérica, buena hora. España es lamentable, bro. Lo siento por España, pero siempre toca que España tiene buen horario para todo y nosotros no. En la madrugada y bueno, a veces se puede y a veces no se puede. Dejen el like, dice Vico. Grande. Vamos ahí, un like no cuesta nada, bro. Mueves el dedo, ¡pah! Y listo. Qué lento pasa el tiempo, ¿sí o no? Llegué justo a tiempo. Reina va a ser la reina Isabel, ¿te imaginas? La otra vez vimos lo que significaba el nombre reina, o vimos la descripción del nombre de reina, y es exactamente, mira, es exactamente la personalidad de Heihachi. Y alguien lo envió, yo no lo busqué, pero era leer a Heihachi. A ver, ¿y acá? Ya. Ah, ya. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Acá va a estar en japonés y acá está en inglés. Ya. ¿Se escucha muy fuerte? A ver. Probando 3, 2, 1. Probando 3, 2, 1. Probando 3, 2, 1. ¿Cómo encuentran ustedes que se escucha? ¿Le bajo un poco más a este? ¿O se escucha bien? La idea es que yo me escuche un poco más fuerte, hermano. Siempre, por favor. Mientras juego el Final Fantasy ya hablan caleta, dice. Grande Raumi. Legionnaire. Bienvenido, bro. Bienvenido, Legionnaire. ¿Quién vi aquí arriba? Nemurin. Bienvenido, bro. ¿Cómo va mi gente linda? Hoy es el gran día, bro. Hoy es absolutamente el gran día que hemos estado esperando. Y yo... Ay, bro, y estoy ahí, ¿me entiendes? Estoy ahí, loco. Estoy igual que tú. Is what we have in store for you guys, and you can see the players already getting set up to play these matches, getting ready for the next battle, if you will. And as you can see, mira, están jugando ya. That you guys are going to be witnessing, practicing, playing today, but they're not going to be playing Tekken 7, even though they are champions. They're going to be playing the unreleased Tekken 8 with 3 characters of their choosing. We'll get into the format later, but thank you guys for joining us. My name is Tasty Steve. Dice que están todas las personas están reunidas ahí para jugar no un juego que sea el Tekken 7, sino el Tekken 8 y van a tener 3 personajes para elegir, dice.
Supongo que se refiere a que Harada y Michael Murray van a estar. Aquí está. Ah, van a mostrar primero el showmatch. Después una conversación con Harada y Murray. Y después van a mostrar el personaje al final. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, van a mostrar los matches históricos. ¿Pero para qué, hermano? Si queremos ver cómo juegan Tekken 8. Queremos ver cómo juegan Tekken... Ah, no, este es el oficial. From the very beginning, Tekken 7 and EVO were a match made in heaven. Yo quería ver cómo jugaba Tekken 8, pero está bien, hermano. Pero te das cuenta que esta es como una carta de despedida a Tekken 7. Over the last 8 years, Tekken 7 has helped to define and expand what a fighting game can be, and how great it can become with the right community behind it. Esta es una carta de despedida a Tekken 7. Eso está diciendo, literal. With its endless supply of slow-mo spectacles, Grande, Imanol. its timeless narratives and rivalries, and a passionate community that can Mira. always be counted on to show up and go ballistic. Tú que amas Tekken 7, este es tu video, bro. Bota una lágrima ahora. Ahora es el momento donde debes llorar. Por eso te ponen esa canción. And as both the game and the event mature, there's no limit to what we can achieve together. When we sit down to watch a fighting game, we hope for some serious hype. For massive upsets. For home team favorites. From long-deserved success stories to even longer-deserved success stories. Tekken 7 wasn't just the tip of the iceberg, it was the whole damn thing. The franchise is built for the big stage. You never know what round will launch the crowd out of their chairs, but you know it's gonna happen, and it's gonna happen a lot. From stuffing rage drives to massive comebacks. Ahí están los comebacks, lo que dice, sí. Desde comebacks masivos, sí, es verdad. From last hit nail biters ¡Oh! ¡Oh! to whiff punishes for the ages. Tekken has delivered year after year. Good dance. Grande Roberto, bienvenido, bro.
campeones de EVO, pero van a ser 7 por lo que veo. Ooh-wee, what a history that you guys just saw. It's been an honor, a privilege to talk about these amazing matches with these amazing players and everybody that's been involved in it. Speaking of amazing people, I got some homies joining me on the desk. I got a new guy and A ver, ¿quién es ese nuevo? Esa nueva persona que tienen ahí. Ah, ya. Sí, no lo conocíamos. No, el otro sí. I'm happy to be here and see some amazing Tekken 7 EVO champions take their first cracks at Tekken 8 here. Sí, yo también quiero eso. Él dice que él está ahí, quiere ver cómo juegan los campeones de EVO Tekken 8. ¿Ves? Dice que esta fue la forma perfecta de cerrar el libro para Tekken 7 y abrir un nuevo libro para Tekken 8. Oye, mira, van a hacer un formato diferente del torneo. Match order determined by the first EVO Championship. A ver. Ah, van a poder elegir tres personajes en el match. Pueden ir cambiando. When a player loses, they must switch characters. Ah, si tú pierdes. Novi versus Saint. Si tú pierdes, tienes que cambiar personaje obligadamente. Oye, si pierdes, tienes que cambiar el personaje por obligación. No puedes volver a jugar con el mismo. Por eso es un showmatch o showcase, llámale. Y qué interesante, bro. Vamos a poder ver cómo juegan con todos los personajes. Eso quiere decir que ellos ya han estado jugando Tekken 8. No, es que esto está bien, bro. Esto está bien. Esto es todo lo que está bien. Me gusta. Aquí fue cuando salió Tekken 7 y sabían jugar los puros asiáticos. Por fin vamos a ver el sistema 1 versus 1 en modo local. ¡Oh! Toda la razón, Nexi. No se me había olvidado el versus, hermano. O el modo arcade, no sé. Tienes razón. Hoy vemos el modo versus. Recuerda que Tekken 8 no tiene modo versus. O sea, la beta no tenía. Bravo, bravo, bravo. ¿Estás listo para moverte de Tekken 7 a Tekken 8? テキン7からもう終わりますので、テキン8はもう覚悟いいですか？自分の奥さんにもう人生捨てますって言ってるんで大丈夫です。Yeah, well, my wife will be there, so I'll be okay. That's a good sign because we need. Mi waifu va a estar ahí, así que está todo bien, dice. You are one of the first and strongest Tekken 7 players in the world. Tú has sido uno de los jugadores más fuertes de Tekken a nivel mundial. 位置してるっていうのはどう思いますか？自分がいや嬉しいですけど、まあこの流れで最後にテッケン8のこの商談これ勝って気持ちよく8迎えたいです。Me cae bien a Miguel. Well, of course, he's really happy about that, you know, the fact that he was the first to do it. But now that we're moving into Tekken 8, you know, what happens here, él dice que está feliz de haber sido el primero en haber ganado el EVO y haber sido el campeón mundial de Tekken 7, pero ahora dice que hay que moverse, ahora hay que dar vuelta a la página. Bien, ¿ah? Démosle play. A mí me cae bien Novi, loco. Lo malo es que la gente no habla inglés. Bueno, y ahí.
sea, ahora viene Saint. Oye, y Saint habla inglés, hermano. ¿No me vas a creer? Igual le hace el empeño. A mí Novi me mandó me mandó saludos en un directo. Grande, Romy. El Borgir. Saint, nice to La see hace you. larga. Nice to see you. I have a couple of questions before you get to your match with Novi. Tengo una par de First preguntas and antes que vayamos foremost, con tu how match does con it Novi. feel now that ¿Cómo, Tekken 7 cómo te has sientes come ahora to que an Tekken end 7? and we move on to Tekken 8? ¿Cómo te sientes ahora de Tekken 7 para pasar a Tekken 8? Feels very good. 속이 시원합니다. ¿Se siente muy bien? Se siente muy bien y se siente muy refrescante. Is it good to be able to play Novi one last time before we move on to Tekken 8? ¿Se siente bien jugar contra Novi una última vez antes de irse a Tekken 8? 좀 어려운 매치가 되겠지만 최선을 다해서 재밌는 경기 하도록 하겠습니다. Novi is a pretty tough opponent, but he's going to try his best to do his best. Novi es un oponente muy fuerte, pero él va a tratar de hacer lo mejor que pueda. Nothing less. Novi versus Saint is going to be a great match to see. Sí, Novi vs Saint va a ser un muy buen match para ver. Sí, de acuerdo, bro. Totalmente de acuerdo. You see right here, EVO 2015. EVO 2015, loco. Semifinals. You see Saint playing Shaheen. Increíble que el arcade se veía mucho mejor que la PlayStation. The game up to this point, Spirit, he was released in the FR revision. So this is the initial arcade version, 7.0 as people call it. 7.0, sí, 7.0, la versión arcade. And taking it in the winner semifinals 2-1 and sending Saint to losers. Yeah, and believe it or not, and losers finals as well. They ended up getting a run back, which they ended up being in 3-2. And so far, Novi has quite the upper hand when it comes to that EVO stage against Saint. Oye, acuérdense que pueden ayudar al canal con cualquier tipo de donación, bro. A ver, dame un segundo. Ahí está. Acuérdense que pueden ayudar al canal con cualquier tipo de donación, bro. Es ahora o nunca. Tiene 32 años, de Japón. Ha aparecido en Tekken 8, no alcanzaba, Tekken 7, perdón, no. 35 tiene, Corea, 2015, 2016, 2017. Ha estado en 2018, 2019, 2023 en Japón. En el 2016 fue campeón. Esto va a estar bueno. Esto es Tekken 8, hermano. Esto es Tekken 8. ¿Se escucha bien? ¿Buen audio tienen por ahí? ¿Hay buen retorno? Les puse para que no tengan absolutamente ninguna publicidad, loco. No tienen publicidad en el directo. Ni una. Cero. Tekken Tag 3 de aquí a 20 años más, hermano. Mira, van a ocupar esos. Ah, no hay Dragunov. No, no hay Dragunov, hermano. En esta versión dijo que no hay Dragunov. But the other two as well, we know that he has the caliber of these, of the character knowledge. O sea que no van a estar los personajes que salieron al final. O sea, no va a estar Steve Fox, no va a estar Leo. Honestly, it's a little bit of column A, a little bit of column B, right? You want to have fun, you want to have a good time, but you definitely would love to be the winner of this showcase today. I tell people all the time, like, fighting game players, we never forget, bro. ¿Qué dice la...? Oye, ¿votaste? Acabas de votar ahí en la encuesta. ¿Será reina igual a Heihachi? Un 56% dice que sí y un 44% dice que no. Aquí está lo mejor de lo mejor, hermano.
Si tú alguna vez pensaste en ver lo mejor de lo mejor en Tekken, ganadores de EVO, jugadores de nivel profesional, tremendo nivel, hoy es el momento. Hoy es cuando, no te lo pierdas, no pestañees. Después de esto, del Showmatch, viene Jaraba y viene Murray. Y después de eso, viene la presentación de Reina. Grande realidad, papito. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Te queremos mucho. Qué grande que eres, hermano. Oh. No, pero mira lo que es, loco. This is also just being Recuerden a es un nuevo showcase for miembro. what these characters as well these players can display in this new game as well. Well, let's take a look back at the 2015 finals to see exactly how that went down, just before we get into this next match, because I feel like a lot of people really don't understand. I'm es glad un you nuevo pointed that out. miembro. We didn't have all the characters there, and on top of that, like, just looking at this is giving me nostalgia in the sense that I was about to say, this is so early. Yeah, the different filter over the stages. DRX es un nuevo miembro. Just some characters, the way the rage arts used to be, without the huge cinematics. Dragon's Nest being all gray as well, thinking like that Tekken 5 DR throwback. Juan José Garrido Catalán es un nuevo I miembro. think maybe newer players don't realize like these first two EVOs happened before the game was officially released on console. These were arcade, Realidad, basically tournaments in a sense. So, tú sabes, hermano. We're going down a Tú sabes, road hermano. because this is one of the first games that, Siempre like, te lo digo. Tekken 8 is gonna go straight to console. Muchas gracias, Like, for a bro. lot of these Muchas players gracias coming por from creer en all esto. the way Muchas from, gracias ahí playing por the game ponerte into con la something gente. before it was even released to Qué now grande being some que of the eres, best bro. No- players in the world. y se me This is acaban gonna las be palabras. interesting, but I think we got De our verdad que match sí. ready. It's gonna Te be mando un the gran run abrazo, bro. Muchas gracias por estar ayudando al canal para que esto se mantenga. Seems like Y nos vamos al primer batch de la noche. Novi versus Saint. En esto que va a ser la build, que ellos le llamaron así. La build first game coming up with the donde no aparecen los personajes de los últimos, bueno, del último video, y no hay trailers tampoco todavía. A ver, ¿qué juegan estos? Yo creo que ellos estuvieron jugando esto antes. Oye, necesito de nuevo decirle que muchas gracias a Realidad, papito. Gracias, hermano. Qué grande que eres. Te quiero mucho, de verdad. Qué tremendo canal que tiene, bro. ¿Se escucha bien? Grande Jano, bienvenido. Gracias por estar acá. Yo, Saint, viéndolo jugar con Lo jamás en mi vida. Esto es... Acuérdate que se juegan 3 matches y en los 3 tienen que cambiar de personaje, obligadamente, aunque ganes. Tanto dice, ¿cómo se regalan miembros? Abajo, ahí te sale, cuando presionas el símbolo de peso, ahí te dice cómo hacerlo. No, Saint está a otro nivel, bro. Saint está a otro nivel. Saint en Tekken 8 va a ser una máquina, loco, una aplanadora. Mira, aquí puedes ver, saca aquí todas tus conclusiones. Tú que has tenido dudas de Tekken 8, bueno, ahora es cuando. Toma. No se saca el agarre con uno, por supuesto. Ahí. Uy. Perfecto. No han ocupado, ahí sí lo ocupó. No, Novi no sabe jugar Tekken 8 todavía. No. Saint sabe jugar Tekken 8 y Novi no sabe. Mira, ojo que aquí estamos en el modo versus. Aquí estamos en el modo versus. Ah, si pierdes solamente cambias. Ya, ojo. Retiro lo dicho. Entendí mal delante. Si pierdes, tienes que cambiar personaje. Si ganas, no. Pero estás obligado, ojo. Pierdes y tienes que cambiar personaje, obligadamente. Si ganas, te quedas con el mismo. Estamos viendo por primera vez Tekken 8 en el modo versus. ¿Te diste cuenta cuánto cargó? ¿Te diste cuenta?
No cargó absolutamente nada. Cero. Bienvenido, Nigel. Gracias por estar aquí, mi gente linda, preciosa, hermosa y querida. Acuérdense que este video puede salir para YouTube directamente. Así que ahí van a estar ustedes nuevamente, bro. Aquí debería saber jugar, novia. A ver. Presiento que Saint sabe jugar mejor Tekken 8. Uy, ahí castiga. So as someone that has played a lot of LoL in these first two betas, he actually does get a follow-up after slide in this one. You could turn around and hit them on the floor with the nunchuck. El cabezón Feng. Y se ve raro, pero sí es cierto. Y yo estoy viendo el tema de los escenarios. Y los escenarios siguen siendo los mismos, hermano. Mira, allá atrás, lo siento, allá atrás dice Bob. Y allá atrás hay un taco, así que Ana y Bob están. No practicó con Asuka. No, ese fue el problema. Y bueno, bro, que es un showmatch, no se le puede pedir mucho. Mira todo lo que mira toda la vida que le chipearon a Saint y lastimosamente no la pudo recuperar. Acuérdate que si en este momento en Tekken 8 tú golpeas, recuperas energía. ¡Oh! Y no la ocupó. Ese taco rojo. Brownies. Vamos ahí, bro. Grande, Brownies, te quiero mucho, bro. Te quiero mucho, de verdad. Oye, Brownies, en realidad hoy día, con todo. Con todo están, papá. Te lo agradezco mucho, todo, siempre. A todos los miembros del canal, a las personas que donan, a las personas que están aquí, le dan like, que están con nosotros, hermano. Estamos en la misma onda. Estamos en la misma onda, bro. Estamos igual que tú, expectantes. A ver qué es lo que va a pasar, aparte de esto del showmatch. Vamos a esperar a ver qué dice Jarada después con Murray. Te anda con tirones, hermano, y no sé, ese es YouTube. Ricky, para que eso no te pase, tienes que cerrar absolutamente todo, ver YouTube y no salirte. Si te sales de YouTube, lastimosamente empiezas con tirones. Ese es un problema que tiene YouTube. No lo hagas. Spends the rage up, but I don't think he's able to connect, and that is all she wrote as Nobi eliminates Saint's Law out of this. No, yo no sé por qué pasa eso. No tengo idea, bro. No sé por qué pasa. Ese pasa, mira, a mí no me pasa porque yo estoy viendo mi propio directo hace mucho rato. Entonces tienes que ver el directo en YouTube y no salirte. Si te sales, lo que pasa es que te empiezan los tirones, hermano. Grande Ricky, muchas gracias, hermano. Grande Ricky, gracias, bro. Bueno, y ahora nos vamos con Brian. Ahí muchas personas tienen expectantes a ver qué es lo que puede sacar en este caso Saint con Brian. Ese movimiento es nuevo, loco, y sale pero rapidísimo. Tiene que salir por lo menos en 13, 14, me arriesgo. Tiene que estar entre 13 y 15. Mira, no ha recuperado, yo no sé. Eso, menos mal que ocupó ahí. Acuérdate que si tú ocupas el Rage, Ricky superchate de $1 con 10 centavos. Ya va a salir yo acuérdese nomás. ¡vamos! Y Ryu confía, Bueno, gracias Ricky, muchas gracias de verdad, bro. Créeme que estamos aquí. Yo estaba preparado para hacer el directo en la mañana y no fue. Hay muchas personas conectadas. Está bien, bro, está bien. Yo tengo el celular acá. ¿Sabes que no se corta? Mira, cierren todo en su celular y dejen solamente el YouTube abierto. Y no lo minimicen, Quédense con él así nomás. Y no se corta. Viste, a mí no se me ha cortado en todo el rato. Lo tengo desde delante. ¿Qué dice ahí, Ricky?
Gracias a la gente que ha ayudado el canal, bro. Gracias, de verdad. Este canal tiene que durar para Tekken 8. Sí o sí. El otro día hicimos la prueba Sando y era por eso. A todos se les arregló después. Grande, Renatito, no hay problema, bro. Mira, Renatito tiene el puño azul ahora. Grande, ahí subiendo de nivel. No te preocupes, hermano. Oye, hoy realidad con todo, hermano. Dragunov no está en esta build. Andrickson no va a salir en esta build. Eso quiere decir que esta es la misma que jugamos nosotros. Este es como el demo, pero con modo versus. Última oportunidad para Novi, es ahora o nunca. ¿Y quiere ir a ganar el primer lugar? Es una modificación de la CBT. Ese traje le va muy bien a Brian, sí, con local. Grande Folken, ¿cómo estás, hermanito? Saludos ahí, Angol. F por el chino, amargado. Se viene Lars. Y ahí está, hermano. Es ahora o nunca. Yo creo que Lars es el pick que necesita Novi. Porque Novi juega con Lars, hermano. Me parece extraño que no ocupen el hit. Dragon of Lars, ¿viste? Ahora. A ver qué podemos ver ahora. Porque acuérdate que... No. Novi no jugó Tekken 8, bro. No. Novi no jugó Tekken 8. Te lo digo. Me doy cuenta de inmediato. Mira, fíjate. ¿Ves? Lo ocupa igual que Tekken 7. En cambio, Saint sí ocupa a Brian como el Brian del Tekken 8. Oh, acuérdate que ahora la orbital no te deja para combo. Lo siento, hermano. Lo siento. No, pero ¿por qué? ¿Y por qué no ocupó el... No saben todavía, bro. Listo. No, no le pegó. Acuérdate que si tú... Bien. Me parece. Está bien, está bien. Esto es todo lo que está bien, hermano. Uy, qué pesado, loco. Empezó el macheo. No quitó absolutamente nada, Brian. Qué increíble. Bueno, está sufriendo los empates de Devil Jin, si te das cuenta. Quitó nada. ¡Ay! ¡Ay! El low, viene el low. Lo van a matar con low. Es ahora o nunca para Novi. No tiene absolutamente nada más. ¡Oh! ¿Y el Jet Upper, hermano, no lo levantó de la espalda? ¡Uy! 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 Parece que le vamos a decir chao a Novi. ¡No! Y ahora viene. No, viste, si no, hermano. Si Novi no jugó. Se nota mucho que Novi no jugó la beta. 1 más 2 se saca el agarre. Vamos a ver ahora con qué es lo que sale. Ya hace el Richard, pero mentira, no llega. Acuérdate que ahora son con 13 y no puede atacar. Tiene que cambiar personaje Saint. Obviamente va a ir con Jack. Fíjate cuánto carga. Fíjate cuánto carga el juego. Pon atención. Ahora es el momento. Mira cuánto carga. ¿Viste cuánto cargó? Y están en Play 5. Ojo, esto no es PC. No es Xbox. Es Play 5 y no cargó nada. Es ahora o nunca.
Yo creo que... se le fueron con todo. Mira el chipeo absolutamente de la vida en este momento. ¡Ay! ¿Pero por qué hizo eso? No, ¿por qué? No, loco, Saint quiere perder. Saint quiere perder. Oye, mira, el Rage Chart pasa más rápido. La barra del Rage se acaba más rápido. Mira. Ojo. Mira cómo baja la barra del Rage ahora. No es como antes. Ese es un cambio. No me acuerdo que haya bajado. Puede ser que me esté equivocando, pero la barra del Rage ahora... ¡Qué buena! Oh, oye, el diagonal 2. Ahora sí que vende. DF2 vende. Buenísima. Es ahora o nunca, bro. Es ahora o nunca. Concha va a perder. Se nos fue Saint. Y esa sería toda la participación de Saint. No hay loser bracket. Nada. Absolutamente nada de losers bracket. Sí. Al piquear Lars, esa fue la solución, hermano. Pero no vio una, en el sentido de que no pudo hacer absolutamente nada con Asuka. Se nota que no lo jugó. Volvieron chatarra ese Jack. Y por ahí va, hermano, y por ahí va. Pero Saint se comía todo, ¿sí o no? I'm sure upcoming times things are going to change. I mean, I guess we'll see, right? I mean, but that's one of the things that happens. We got a brand new game. There's a new engine to learn. Like, you have to take advantage of new stuff. Like, just knowing how, like, down forward 2 works with Jack now. It's a different move now. So even, like, committing to it in, like, certain situations really does change how you approach it. It's going to take time for players to get used to it. Yeah, you see right there the result of our first match of the day, 3-2 in the favor of Nobi. And we're going to get some highlights here. The first match, the Asuka from Nobi versus the Law. A mí me cae bien Nobi, loco, de verdad. Para eso meten a Gigas. Este es un buen Tekken 8 es un buen juego, hermano. Yo pienso que Tekken 8 le vamos a sacar un provecho pero enorme. Me gusta. Sí. Sí. Mira, el que está hablando tiene mucha razón. Tú cuando ocupas el hit tienes dos opciones cuando eres el contrincante. O te vuelves más ofensivo o te vuelves más defensivo. Hay dos opciones, hermano, que puedes tomar. Pero no te puedes quedar al medio. Así como que un poquito sí, un poquito no. No. O esperas que se le vaya la barra o le pegas tanto que al final lo matas antes de que ocupe la barra. Uy, ¿verdad que viene JDCR? Y JDCR jugó la beta, y mucho. Tienes razón, bro. What's up, everybody? We just ended the first set of our EVO Tekken 8 showcase. Congratulations to Nobi, and unfortunately for Saint, that means your run here at the tournament is done. Sí, qué mala, bro. How do you feel about playing that first match? ¿Cómo te sentiste después de jugar el primer match? 먼저 첫 번째 패배자가 된 걸 굉장히 영광스럽게 생각하고 Se ve mal con ese corte de pelo, bro. 못할 줄 알았는데 캐릭터를 전혀 다를 줄 모르는데 두 판을 이겨가지고 저는 이길 줄 알았는데 잭을 너무 못해가지고 전 세계에 있는 잭 팬 여러분들께 죄송한 마음을 가지고 있습니다. No le queda bien. He said, I did better with the other 2 characters than Jack at the end. Sí, al final dice que le fue mejor con los otros personajes que con Jack. Dice que no se acuerda de haber jugado mucho con Law y Brian, pero lo hizo mejor con ellos que con Jack. Y a pesar de que era un showmatch.
¿Tienes algo que decir a los fans de Tekken, que están viendo? 참 오랫동안 이 게임을 했는데 여전히 재밌고 철권 8은 철권 7보다 더 확장되고 더 폭넓은 재미가 있는 게임이니까 많은 분들이 지켜봐 주셨으면 좋겠고 널리 퍼져서 좀 더 많은 사람들이 유입돼서 좀 다양한 더 많은 컨텐츠가 Oh, tanto que habla. He said that with Tekken 7 ending, Tekken 7's been so good, but they've added a lot more stuff to make 8 very exciting. So he hopes to see the scene keep growing and more like different countries to join into the fray. Dice que con Tekken 7 lo hicieron bien y con Tekken 8 lo van a hacer mejor y que espera que la comunidad crezca aún más. Ya, Tasty Steve viene ahora. So first off, I wasn't expecting that. Two, look, Tekken 8 is coming out. We know a lot of new people will be getting into it, so we feel like it's only fair and it's the right time to explain some of these characters. But it's not regular explaining, it's Steve explaining. We're going to start with Claudio, and we have 20 seconds. I have 20 seconds to talk about Claudio. Oh, you already started? All right. Claudio, one of the archers of Sirius, was introduced in Tekken 7 and was actually contacted by Heihachi and the Mishima Zaibatsu because he wanted to capture and trap the devil gene. They know that they're supreme exorcists, 15 seconds. Supreme exorcists that actually have been Está hablando y está describiendo lo que es Claudio en 30 segundos. Y dice que Kazuya y Heihachi lo contrataron para encapsular el gen demoníaco y etcétera, etcétera. Y eso. Bueno, eso se llama relleno, hermano. Supongo que estás al tanto. To face his next opponent, which is going to be our 2017 EVO champion, JDCR. Man, JDCR. Mira, esto es como el Royal Rumble que hicimos aquí, ¿viste, bro? Es el Royal Rumble, por eso es que Novi se enfrenta a Saint, si gana Novi, a JDCR y así. Esto es como lo hicimos nosotros, tal cual. Our next EVO Tekken 7 champion coming up will be JDCR. El JDCR tiene muchos fans. A mí también me cae bien JDCR, hermano. Nos copiaron, Trooper. Te dije, Ricky. Te dije, Ricky, bro. El formato nuestro se copió acá. Mira cómo trascendimos. Creo que vieron tu directo. Te lo dije, Arturito, bro. Tal cual, así fue. Otro que no irá a Dragunov. Oye, sí, ¿con cuál va a ir JDCR entonces? Armor King, Dragunov, Heihachi. Y no está ninguno de los tres, hermano. Harada is here. Grande, ahí, realidad, papito. A mí JDCR igual me cae bien, hermano. Buen jugador. A ver, este sabe inglés, así que no necesita traductor. Ya tiene un par de preguntas. A ver, ¿cuáles son las preguntas? ¿Crees que Heihachi Mishima va a estar aquí en el Tekken? Que si cree que Heihachi va a estar en Tekken 8. I don't believe, because he is a symbol of Tekken series, right? So I don't believe it. My man don't want to let it go. He's going to have to play a brand new character. Next question. Dice que él no cree porque es muy icónico en Tekken, así que cree que no va a estar muerto. Él dice que Heihachi no va a estar muerto. Si este sabe inglés y no necesita traductor. Yeah, I'm really looking forward to Tekken 8 because sí, it's dice que about, like, fighting game. I mean, there are so many content like lobby and then you have like customized, right? Él dice que está interesado en jugar Tekken porque hay muchas cosas diferentes como el lobby, poder customizar.
different many kind of content online. So Tiene mucho really contenido looking forward. online, así que sí, por eso dice que le gusta. I like that. Looking forward to Tekken 8 like everybody else is. Yeah. You're going to be going up against Nobi, who did just take out one of his players, saying, let's take a look at the history between these two players. Why Ya they get vamos a ver situated. la historia entre estos dos personajes. 32, 34 años, Japón-Corea, 2015, 2016, 2019, 2023. Mira todas las veces que ha estado Nobi en los EVO. 4 versus 2. Ganó el 2015, 2017. Nobi and JDCR went against. Nobi actually has the upper hand when it comes to the EVO stage against JDCR. Nada más tecno, así tiene que ser. He only has 2 EVO top 8 appearances, but that 2017 was like the year of JDCR. Yo te dije que él habla inglés, hermano. Por eso me extraña cuando hace los directos JDCR y no habla en inglés, hermano. Yo creo que hay un contrato de por medio. Algo tiene que haber. Si él sabe hablar inglés, bien. And he did say that Jack right now is the most fun to play in the beta, and I had a feeling that he was going to pick Jack. Mira, Of course, with Brian, Raven coming back, that's his old main, so yo sé que lo I'm ocupa really bien. sad for him to go back to his roots and to show Yo no his sé cómo le va a ir Yeah, con messing with Raven. as well during the last, beta test, and Novi cambió, this weekend, ahora va Raven con is Paul en vez de super, Azuka. super Buen overhauled pick, hermano. compared to his old thing, shadow clones, new stances, Buen stuff, pick so le hizo, hopefully me gustó. JDCR can show us Ahora some of what los this Paul character players can van a do in poder this ver game. Paul en las manos de un profesional. Es ahora o nunca. Nobi actually has Grande Chris, all this papito, ¿cómo estás? instead of Bienvenido. Asuka. So, I'm really I thought it was going to Norberto, bienvenido, hermano. No, you actually get to change for every single set. So I'm really excited now if they're going to throw like some wild card all of a sudden. And we're about to get our games coming up for you guys. Nobi versus JDCR. Let's get it. Hoy murieron los main Who Azuka. are we gonna see in this game? Grande realidad. Aquí, y empezó con Paul, ¿ah? Ojo, empezó con Paul. Borgir ahí. Si es que estás por ahí, Borgir, hoy es tu día de brillar. Hoy es el día en que tú brillas. That's a fair point. That's a fair point. But again, we saw Nobi picking up the Paul first. And Paul, JDCR Tecno también, ¿ah? Tecno igual. We saw Saint showing off a Tecno little bit of también what es Brian Paul did player. there. Oh my God, this A mí me ganó una Azuka. classic. The Tekken A pelear, 6 dice. throwback. Let it rock, let it rock. ¿Qué está pasando? Díganme. Bro fist. Están jugando, este es un showmatch. I love Si just pierdes, the- tienes que cambiar de personaje obligadamente. No puedes jugar con el mismo. Si ganas, te mantienes con el personaje. Shingun punches, but the down ¡Toma! A ver, aquí vamos a ver qué saben. No, aquí. No, Paul sí lo sabe ocupar. Mira todo lo que le chipeó energía, hermano. Mira el chipeo. Igual lo puede. Acuérdate que si hace el hit en este momento, el hit match, recupera bastante energía, hermano. Y no lo ocupó. Yo pienso que la gente se guarda el hit demasiado, loco. Tiene que ocuparlo sí o sí. Tienes que empezar a sacar la distancia de energía lo más rápido posible. No, qué buena. ¿Cómo lo levantó? ¿Es idea mía o el hit, la barra del hit se gasta más rápido ahora? Toma, low, no, mentira, no le pegó. No le pegó, bro. I like. Grande Haiduk, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Qué bueno ese combo. Ese combo tiene que salir entre 13 y 15, hermano. Me arriesgo. Toma, ahí. Falta pegarle más lows. Toma, que bien que se agachó, pero no pudo concretar, hermano. Y los dos tienen la barra de hit y no la ocupan. Yo creo que ahora la va a ocupar. ¡Te dije! ¡Te dije! Acuérdate que tiene Rage. Rage lo va a hacer ahora. ¡No! ¡No lo ocupó! Buena. Y terminó con abajo 1. Nobi imparable, hermano. Salen 13. No. En 13. Te dije, entre 13 y 15 era Snake. Es muy rápido, hermano. We're gonna keep Raven for dessert. I have a daily reminder. Like, this is what I used to do.
¿Y te deja tailspin igual o no? Parece que sí, o tiene que ser en counter nomás. Dude, this stage is sick. I love this stage so much. I love that it's just, hey, here's a wall No, break. si nadie quiere a los osos acá, bro. Pero bueno, es un tema ahí. Y yo no veo a JDSR jugando con Jack, pero y sí puede ser. Hoy es el día, bro. Hoy es el día. Nosotros no nos esperábamos esto. Esto es fortuito. ¿Quién iba a pensar que iban a traer a los campeones de los EVOs a jugar Tekken 8? Y presentar a Reina y presentar algo más, no sé. Ponte que hoy día muestren uno de los personajes de los DLC. Uno. Dos, ponele. Y puede ser, ¿ah? Van a mostrar también los trailers. Entra un golpe gratis. Nah, va a estar rotísimo, bro. Brian está rotísimo aquí. Sí. Jack está bueno. Pero mira lo que juega Nobi, loco. No. Este juego lo vamos a jugar hoy, señor. Yo ya veo. No va a romper porque tiene que romper con 2 hits. Ahora rompe. ¡Oh! 3 hits y no rompió. ¿Con cuántos hits rompe? ¡Oh! Acuérdate que quería recuperar energía. Esto de Showmatch no tiene nada, hermano. Quieren solamente ganar. De Showmatch nada, bro. No se dejan hacer absolutamente nada. Quieren solamente ganar. Nobi con Paul está imparable, hermano. Fue el mejor pick que podía haber ocupado. Ese hombro es de gigas. Sí, puede ser, ¿no? Aquí sí sabe jugar. JDSR aquí sí sabe con este. Con este yo lo vi jugando la beta y jugaba bien. Mira más encima con la del Tekken 5. No, aquí gana. Aquí hay que cuidarse. Nobi está imparable, sí, bro. Pero ojo, que Raven sí lo sabe ocupar. ¡Oh! ¿Pero te diste cuenta que los SS sirven ahora? Y Buki. La sombra es buena, bro. Es complicado. Ahora sí que es complicado. Cuidado, que ahí queda menos 12, parece. Así que hay que cuidarse. ¡Oh, loco! Mira, y se escuchan los... Si tú pones atención, se escuchan los botones. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, papá! ¿Llegar a pared? ¿Qué saca? No. Mentira. Ahí empezaron las fantasías de inmediato. Hoy está imparable con Paul, hermano. Paul así está de bueno. No, esto no lo mata, pero va a sacar harto. Ahora debería ocupar el hit. No lo va a ocupar. Sí, lo ocupó, te dije. Toma, pared. ¡No! No llegó. Estuvo un tremendo combo, papá. Mira, y lo ocupó de inmediato. ¡Oh! Raven va a ser un dolor de cabeza, loco. Así que los Master Raven, enhorabuena. Mira, la misma combinación. Lo bueno es que te puedes parar rápido, ¿te diste cuenta? ¡Ay, dolor! Buenísima. Mira, ahí recuperó energía. Y acuérdate que está con Rage. A pesar de que haya recuperado energía y se salga de la barra se expanda. Igual sigues con Rage. ¡Oh! 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 Wake up 4. Grande Kevin. Bienvenido, bro. Oh. Estuvo buena la pelea. So especially after the quicksand into the homie, he can go to Soul Zone, and then he's got
so many attacks out of that high, mid, low that you can go for. You saw him doing the slide, the Pensé que iban a haber más escenarios, ¿ah? Pero no hay. El ninja está pesado, loco. Yo te dije. Hostias. El ninja está pesado. Y más encima está en las manos de uno que sabe jugar, hermano. ¿Quién mejor que JDCR? Toma, no, bro. No. JDCR. Mira. Yo te dije antes de que jugaran que él sabía jugar bien con Raven. Porque yo lo vi en la beta y pateó traseros, hermano, a diestras y siniestras. Buenísima. ¡Uy! No llegó. No han ocupado el hit todavía. Acuérdate que el hit te recupera energía, así que te han chipeado mucho. Recupera bastante. Pero no tiene mucho chipeo. Contra la pared es pesadísimo el Lars. Bien, un low parry. ¡Uy! ¡Uy! La presión va a ocupar el hit. Lo ocupa, el hit lo ocupa. No lo ocupó, hermano. Acuérdate que si JDCR muere ahora, no tiene otra vida. O sea, queda eliminado. Y esto es igual que el torneo que hicimos nosotros acá. Si algún día te quieres sumar, este es el formato que nosotros ocupamos para hacer los torneos. La diferencia es que nosotros ocupamos un formato en donde no puedes cambiar personaje. Te vas con tu personaje hasta la muerte. Aunque puede ser variable y me gustó. Uy, papá, lo tienen contra la pared nuevamente. Oye, esa cuestión parece ser que todavía es natural. Perdió. Le ganó. Buenísima. Toma, lo mató. Sí, lo va a matar. No, si esto mata. That's so sick. One of the best retards in the game at the moment. It is so cool. Me gusta, loco. ¿Cómo no les va a gustar? Mira, están jugando los mejores del mundo, bro. Esto nunca lo pedimos. Es como dice el dicho. Andabas buscando cobre y encontraste oro, hermano. Es ahora o nunca ver todo lo que puede hacer tu personaje. Oh, y el SS no le funcionó hacia la derecha. Esto debería llegar pared. Caleb aquí jugando con Master Raven, hermano. Este es el momento. Oh, contra la pared nuevamente. Oh, esto le va a quitar muchísimo. No. No lo mata, pero mira cómo lo va a dejar. No, no lo mata. ¿Cómo lo va a matar? ¡Oh, y el SS! Lo que juega Novi, hermano. ¿Cómo estará de buena la pelea que ni siquiera colocan los personajes? Se les olvidó. ¡No! Dale, JDCR, hermano. ¡No! ¡No! ¡Oh, qué bien se cubrió! ¡No! ¿Por qué igual standing 1? Sale muy lento. ¡Oh! Tampoco entró. Tiene rage. ¡Bien! ¡No! Yo pensé que había hecho el rage. Just like that, as you were saying, if you're going to use heat, do you want to go, aggressive? Oh, abajo 4, la canilla. Eliminates JDCR from the Tekken 8 showcase. Dude, why is Raven so sick? Hell, bro. My man was dropping the one that Con un abajo 4, bro. No sé por qué pasa eso. Raven has a new running 3 that can also bring out a shadow clone as well when he's in heat. A lot of soul zone stuff. He can disappear, he can teleport out to the sky, but such an entertaining showcase of that new character in this game. A ver si es que ahí eso arreglan algo. Yo no quiero ver nada. ¿Por qué, bro? ¿Qué pasó? Yo no quería que perdiera JDCR. ¿Qué pasó, loco? Ah, qué mal. Ah. Yo quería ver Ni versus JDCR, pero bueno, y así va.
after quicksand where he sends the clone. Bueno, José, le toca a España una vez perder. Nosotros siempre en Latinoamérica tenemos que ver todo lo relacionado a Tekken en la madrugada. Está imparable el chino. Acá son las 11. Yo creo que JDCR vuelve en este Tekken y vuelve con más fuerza, hermano. Vuelve. Pero ahí tú te das cuenta que ellos también necesitan sus mains. Necesitan sus mains, hermano. Opino que esto tenía que haberse hecho con el roster completo, listo. Esto estaba bien para el roster completo, cosa que... Porque el JDCR no estuvo con ninguno de sus main. Sin embargo, Novi sí jugaba con Lars. Y ahora se te corta. Lo que pasa es que no tengo que hacer, no. I'm glad that we got to see JDCR play, but he will be going home. Markman has an interview with JDCR. A ver. Another big congratulations to Nobi as he moves on in the ladder here at the EVO Tekken 8 Showcase. I have JDCR with me. Unfortunately, you will be done for the competition. Talk to me. How did you feel about that matchup? ¿Cómo te sentiste acerca de ese matchup? O sea, de la pelea. Jack es trash. Jack es basura. Actually, it was a little nervous, like everybody practiced, but play on a stage like this. It was nervous, but really fun experience. Sí, dice que en el fondo lo encontró divertido. Raven, I gotta ask you again, do you have a message then for the Tekken fans as you go into Tekken 8? Is there anything that you want to say to all the fans that are watching? Sí que hay algo que le quiere decir a tus fans sobre Tekken 8. A ver. Tekken 8 is Tekken 8 es than Tekken 7. The one thing again, what I really like about Tekken 8 is that ¿Qué es lo que le gusta a Tekken 8? again, so many content like Todo el contenido que tiene. Customize is amazing, and then also the game system is super interesting that you have Y dice que el sistema de juego es súper interesante igual. So I think there will be a lot of strategies, and then depends on the players, and then so yeah, it's gonna be interesting Tekken. Dice que es interesante porque también van a haber jugadores que van a ser defensivos y ofensivos, básicamente. Igual quedó picado, hermano. Yo noté que está picado al decir que Jack es basura. This time, Steve explaining, we're talking about Yoshimitsu, one of the OG characters that's been here for quite some time. Let's start it. Yoshimitsu came into the game. Dice eso porque le dieron una paliza. Sí, yo también pienso que estaba picado, hermano. But he's part of the Manji party, which actually does these Robin Hood-esque kind of heists. Está hablando de Yoshimitsu, de la historia, de Tekken 1 hasta la... definitely going through some trials and tribulations though, because he's got a sword that's obviously trying to take him over, that takes out the ill will spirits that he's currently taking down as a good guy, and he knows Dr. Boskanovich, and that is Steve Splater. Le pegaron. Sí, le pegaron. Y yo creo que por cómo le pegaron dijo eso. Y dice Siler, bienvenido. ¿Todo bien, papá? I didn't know you were so informed on the whole Tekken series like this. I mean, look, I feel like it's my job to be so, but the story, I'm going to tell you right now, I went in and did even more research this time around. Man, they go deep into these stories. It's a lot deeper than I gave it credit for originally. Right, so let's take a look at our ladder as it stands right now. Es que tampoco estaba Dragunov, porque hubiese estado Dragunov por lo menos y ahí sí. Hermano, siento un orgullo porque este formato yo lo hice antes que ellos. En Corea hacían un Royal Rumble, pero no es igual al que hice yo. Y este es igual al que hice yo. Now,
We see who's still sitting up there, but we have one of the greatest Tekken 7 players that has ever done it coming up here. I said Tekken 7, but that includes Tekken. Guys, make some noise for Ni! Ni viene ahora. Yo te dije, Silent. A ver, tú puedes decir absolutamente lo que quieras de Ni, pero es un grande, bro. Es un grande de la escena. Así como tiene fans, tiene detractores. Pero es un grande, bro. Nadie puede quitarle ningún mérito. Ya, a ver qué va a decir. Ni no tiene absolutamente idea de inglés. Este sí que no sabe nada. Cero. Así que aquí sí que hay traducción. Sí, yo lo he dicho antes, que era uno de los grandes, de los mejores de Tekken. Sí, de los mejores y escrito en los libros sobre su grandeza en Tekken. 처음에는 그냥 이제 재미로 했던 이제 게임이 뭔가 인생의 거의 뭐 절반 이상을 이제 철권을 했는데 뭔가 이름을 남겼다는 게 굉장히 또 좀 기분이 좋고 또 많은 사람들이 또 응원해줘서 그게 또 좋습니다. Dice que empezó a jugar por disfrutar al principio y que dice que es un gran honor que ahora, después de haber jugado, que esté su nombre en los libros de historia, por ejemplo, de la historia de Tekken. Todos empezamos a jugar porque nos gusta el juego, por jugar solamente. As you know, Steve was alluding to in the interview, it's like it just feels like, you know, that when I started the game 20 years ago, it felt like Grande José, nos vemos, hermano, descansa. Now, Ni is Tekken. Está más flaco ahora, dice Jano. Even surprised if 20 years later, Ni will be synonymous with Tekken, you know. And deservingly so too. Like the legacy that he has built throughout the history of Tekken and the amount of trophies that he's had. What else more you can say, right? Yeah, it's like, you know, this was the guy where it's like, at least for, you know, EVO Vegas, it was just like, this had a bunch of top 8s, second places. It always felt like, you would say, it's like, man, Ni hasn't won a Tekken 7 for EVO yet, and it sounded ridiculous to say it out loud, right? I mean, if you put just the fact that, like, if you go to EVO, we've all been to EVO, Ni was the person to beat. Like, even when I wasn't there, it was like, yo, I'm trying to play and defeat Ni. Like, that's how important he's changed it, you know? Yeah. And we'll see the tail of the tape right now with his stats. No tengo nada que hacer, Romy. Ya no pasa por mí. Right there. There was only two years right there where he did not make a top 8 appearance in Las Vegas in 2017 and Top 2018. 8. Like, it always felt like the cards just didn't fall. 2016, 2017, 2019, 2022. 2015, 2016, 2019, 2023 para Novi. Campeón de EVO en el 2022, campeón de EVO en el 2015. Esto va a estar bueno, me va a gustar esta pelea. You see Ni, the Brian, no surprise there. The Paul, no surprise there. Going for the Raven, I actually had thought that maybe that would have been a Fang or something like that, but maybe he got inspired seeing JDCR do some stuff with that Raven earlier. I just want to see more Raven now. Like, el juego es bueno, bro. A mí, el juego es bueno. Yo te digo, esta pelea va a estar buena. Te la adelanto de por sí. ¿Van a empezar con cuál? Los dos van a empezar. No creo que empiece con Paul Ni. Ni va a empezar con. Va a empezar con Brian.
is something. That is a Va a treat. empezar con Brian. Like so specific about me is that like look, obviously it might not be applicable here, but like he's known, especially now, to like counterpick like the player, not even the character all the time. He's like, Grande oh, I know, Erickson. like, how to deal with you, and then I'll do this. So even just seeing him in the beginning stages of something like this, and how he's approaching an EVO champion, he knows how competent he is. So Ojalá que esa música no tenga copyright, por The favor. man, I mean, the man has a Tekken God Omega for every character in Tekken 7. So he's collecting them like player card, like trading cards, man. So. Well, I guess we're gonna see who's gonna win here. Our next match, Knee versus Nobi, coming up. Siempre que Nani viene a mis directos, hermano, te lo prometo, te lo firmo. Nani viene a mis directos y lo único que pregunta, ¿y a qué hora, qué hora, qué hora, qué hora? Disfruta, hermano, disfruta. Déjate llevar. ¿Cómo va a ser siempre que, ay, pero ¿y a qué hora, y a qué hora? Ay, hermano, si tampoco hay noticias de Tekken 8 todos los días. Grande Cero, ¿cómo todo bien ahí? Llega siempre a los directos. Oye, y que se apuren y no quiero y no me gusta y estoy aburrido y... Disfruta, bro. 2015 EVO champion versus 2022. Estamos viendo un directo que debería haber sido 12 horas atrás. Con eso te digo todo, papá. Esta pelea va a estar buena, yo te dije. No, empezó con Raven. Y le tiran a Feng. Y acuérdate que sabe jugar con Feng Ni. Uy, papito, se lo van a llevar para la pared. Este sabe. Uy, pero igual, mira. Su low. ¿Por qué no recuperó energía si le pegó, loco? De repente me confunde. Eso es bueno. Ah, y por ahí, y por ahí. Y Raven está fuerte, loco. ¡Oh! Delay Hopkick no entró. Atrás uno y esa cuestión todavía no se saca. Eso debería uno poder rodarlo, loco. El atrás uno tiene que ser rodable. Qué bueno, wild standing, papito. ¿Ocupa Rage o no? Perdón, no ocupa el drive. No ocupo drive, no ocupo para qué. Mira la combinación que... ¿Viste el daño? I actually really like using the heat right there because then that makes the down forward one at the shadow clone safer. So you can try to stuff out Nobi without any problems there. But Nobi's... Eso fue básicamente 60% de tu vida hasta 65, me atrevo a decir. Que bueno, ahí como lo deja. Ya no tiene pushback. Pared de nuevo. Oh, no llegó, se equivocó. Oye, ahora todos, de ahora en adelante, todas las peleas van a ser así. ¿Te das cuenta que el juego es más interactivo? El juego es más dinámico. Me gusta, loco, me gusta. El juego es diferente. No es como Tekken 7. Las peleas de Tekken 7 son peleas cortadas, hermano. No se pega la gente. Y tienen razón, algo le da. Tiene un gustito diferente esto. Tiene un gustito completamente diferente. Mira, rematch. Acuérdate que esto no estaba. Esto es el versus. Va a dejar al final Lars. Te dije. El juego no carga nada, bro. No carga nada. Cero. Se ve bueno Raven, sí, bro. Grande Jairo, papito, bienvenido. El nerf al backdash es lo mejor. Y no tanto, bro, si no está tan nerfeado, pero tienes razón, algo ocurre ahí. Lars versus Raven, Lars. La rodilla no decepciona. Grande Marlon, papito. Esta va a estar buena porque aquí ya sabe jugar. Novi aquí ya sabe jugar bien. Así que ojo. Ay, no eligió Paul al final, ¿ah? Desistió. ¡Mira! Ni sabe jugar. Ni sabe jugar bien con el Raven, loco. Pared, pum.
No ha ocupado el drive y no ocupó el drive, hermano. No lo ocupó. No hubo absolutamente caso de que lo ocupara. No, ni sabe jugar bien, bro. Este juego va a ser bueno, bro. Ahí, ¡pum! No alcanzó a llegar, tenía que haber tirado el rodillazo, pero no quiso. Veo que no ocupan mucho SS. Están jugando como más lineal, mira. Buena como se agachó. No llegó tampoco. Uy. Oye, ahora no. Ahora no sale con 10 el 2-4 o 2-3 del Raven. ¿Te diste cuenta? O 4-2, no sé cómo se hace. Bien, ahí sí levanta. Se vendió. Esto también debería llevar a pared. Sí, si llega sí, si llega. ¿Viste? ¡Pum! Todo lo que quita, yo opino que quita mucho, loco. Buenísima ahí. El hit burst. No, levantó. Abajo. Oh, está difícil. La hace igual, hermano. Acuérdate cuando pegas. Mira, se llenó la barra de hit. ¿Te diste cuenta que... Mira, llena barra de hit? ¿Y cómo llenas barra de hit? Oye, Raven llenaba barra del hit. ¿Cómo se hace eso? Sí, no. El Raven también llenaba barra del hit mientras estaba agotando. No es eso, es que cuando te paras con 4 o el 3 es safe. Ah, ¿ahora son safe? ¿El wake up 3 y 4 son safe? ¿En serio? Trash knee. Sí, yo también me acuerdo que Ricky, también me acuerdo que la Azucena llenaba la barra, pero vi que lo hacía también el Raven. ¡Oh, qué buena! Aquí la cosa debería estar brava, ¿eh? O sea, aquí ya tiene que ganar Ni. Oh, acuérdate que ahora no te deja en stun. Ahora 3+4 del Brian, esa patada que te pega como en el estómago no te deja con stun, hermano. Así que no puedes abusar mucho de ella. ¡Oh! ¡Qué buena pelea, bro! No, esto está bien. ¡Oh! 3+4 ya no sirve. 1, saca el agarre. Ella. Eso era castigable y no lo quiso castigar. ¿Viste que están jugando como muy lineal? Muy a lo Street Fighter. Lo que pasa es que Novi está jugando, se te está yendo encima. Novi no te está dejando hacer mucho, bro. Esa es la verdad también. 1-1-1, no lo tiró. ¡Oh! No te bota en natural ahora. En counter sí te deja con dolor de guata. O stun. O en dolor de estómago que le llamamos a... Bueno, le llamamos dolor de guata en Chile, pero es un dolor de estómago. Te deja así en stun. ¡Ay, qué buena! Como se cubrió, es ahora o nunca, hermano. ¡Oh, listo! Le adivinó el low. ¡Pium! Launcher para arriba. Oh, no. Nosotros vamos a jugar este juego, bro. Sí o sí. Todos los días que se pueda. Acuérdate que el 3+4 ya no te deja. Oh, pero viste que no logra conectarla. Esa patada es nueva. No me acuerdo de haberla visto con Lars. Wolfsplat. Nobi is absolutely ready with this character. He is keeping me pinned down, and that is it. The pressure is with Nobi as he takes out the Brian from Ni. Literally no space given. This Lars might be a problem. Nobi's Lars might be a problem, man. Lars with the wick. You think you can stop me, bro?
Nada todavía, Devil, bienvenido, hermano. Gracias por estar acá. Supra Handers, bienvenido, bro. Oh. La presión que te dieron con Lars, hermano. Parece que Novi se va a llevar esto. Quien yo pensaba que había jugado menos es el que está dando cátedra. Es increíble. Esto es de locos, hermano. Ah, parece que aquí la cosa cambia. Parece que es ahora o nunca, dijo Ni. Toma. ¿Cuánto sale de aquí? Qué buena. Oh, y gastó toda la barra, lo cual yo no habría hecho, pero no importa. Mira toda la barra que le está en ese momento chipeando a Ni. Debería recuperarla sí o sí. Ahora la recupera. No, no alcanzó. Nobi in the air, so you put him in the juggle state, but he wasn't ready to convert off of it, but still manages to get that first round. Torneo de maestros. Este es un torneo de maestros, hermano. Sí o sí. Ay, mira, le entra con el low. No, no puede castigar con el wild standing 3-2 del Brian. El rodillazo y el combo no entró. Toma. Cosa que no me esperaba, bro. Qué buen SS que pegó ahí. Ahora se está acordando Ni que tiene que hacer SS, de que sirven aquí. La gente sigue con el estima de Tekken 7 de que no puede hacer SS, pero aquí se puede. Qué buena combinación que sacó Novi, papá. Está imparable. Parece que ya Lars no va a ser lo que era en el Tekken 7, que era un trash character. O sea, un basura. Ahora ya no, bro. Uy. Es ahora o nunca. Va a ser, lo va a gastar, te dije. Lo gasta igual. No, mentira. Vamos, para arriba. Si tú pierdes, tienes que cambiar personaje obligatoriamente. Y el escenario es al azar. Qué buena la música más encima del Tekken 8. Bien, vamos. Hizo SS, pero no, hermano. Tuvo tracking. Esos rodillazos tuvo tracking. No. ¡Ahí! ¡Uy! Esos son dos movimientos nuevos del Paul. Ese y el otro. ¡Oye! Uno más dos. Oh, esa no se la esperaba. Eso es nuevo. Eso tiene que ser nuevo. Para los que se perdieron, no, veamos la pelea mejor. ¡Oh, qué buena! A ver, aquí, ¿con qué sales? No. Le va a tirar de nuevo. Le va a tirar de nuevo el QCF. ¿Por qué no se lo tiró el QCF2, hermano? Tiene que tirárselo. ¡Pah! Y listo. Ahí. Toma, ahora funciona el SS. Parece que Ni ahora loco, parece que Ni logró neutralizar un poco a Novi. Te dije. Y listo. ¡Ande! Mirror between these two EVO champions. I told you that was the response. He's like, oh, you're gonna move around, you're gonna dance in my face, hit me with the sweet feet, huh? Well, now I'm gonna punch you in the face. That's all Paul does. Oye, Tecno, yo no juego con Paul. El hit siempre abre la guardia al activarlo cerca. Sí, pero no le puedes hacer nada. Solamente que te pega, pero quedas negativo. Lo mejor es no pegar después de eso. Vamos, Ni. La rodilla se niega a caer. Como siempre, Lars es inmorable. ¿Qué quiere decir eso? Y el chivo se agarra. Y ahora Paul versus Paul, hermano. Nos vamos aquí el match definitivo, loco. Es ahora o nunca. Me causa extrañeza que eligieran este Paul y no el otro. El Paul clásico. El Paul clásico yo hubiera elegido en vez de este. ¡Ay! La U para atrás o QCB con el 4 es molesto con Paul, bro. Tienes que tener un cuidado. Mira que ahora juegan más conservadores. Ah, no mata. Me arriesgo que no mata. No mata, me arriesgo. No mata, te dije.
¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Yo! ¿Y el diagonal 1 por qué? ¡Oh! ¡Lo perdió! ¡Ah! 2% to 8% taking that first round. I'm so glad they brought the percentages back. That was so needed, but beautiful start there by Nobi to change the tide here. ¡Oh! ¡Qué buena que ahora digan los porcentajes, hermano! Me encanta. ¡Mira lo que quitó! ¡Oh! Jarada. Parche, por favor. Salió un Tekken 7 por ahí. ¡Ah! La U para atrás con el 2. O QCB 2, hermano. Haciendo de las suyas, papito. Sí. Es ahora o nunca. Después de esto no hay otra opción. Ahora es Nobi o Ni. Nobi matando a Saint, JDCR, y ahora se puede llevar a Ni. La cacería ha comenzado, bro. ¡Oh! No, se la tiró. ¡Ay, qué buena! ¡No! ¡No! Llegó el standing 2. Keepers comes through, trading it right back. Okay, 30 seconds left. We have about 70%. No, Nobi está, hermano. Nobi está de cacería hoy y lamentablemente nada que hacer. Aquí la cosa se ve color de hormiga. Mira cómo se escuchan los botones. ¡Oh, qué buena esa! Sí, verdad que el Magic 4 ahora no te levanta. Te bota solamente. Oh, qué buena ahí. Castigable el diagonal 2. No creo. Buenísima. Oh. Final round. Nos fuimos a la final. Oye, no. Cuando veamos el primer EVO de Tekken 8, hermano, vamos a quedar ahí todos inyectados. Siempre con el diagonal 1. ¿Visto ahí que qué bien que funciona el SS ahora, señor mío? Por favor. Toma. Oh, y está contra la pared. Lamentablemente Nobi en este momento no puede salir. Lo tienen ahí. Vamos a ver si es que baja la guardia. Parece que no. Ni no quiere, bro. Dice, no me interesa. Oh, y más encima le pega ahí. Entra en el modo hit. Contra la pared. Quiebra. Y esto... ¡No! Y se equivocó. No se esperaba eso. Y lo mató. Un aplauso para Nobi. Look, it's a hard time for me not saying anything during those matches. First off, that stage is ridiculous. The song was crazy. But the match La música grande, sí. El rodilla. Grande, en realidad. El rodilla, hermano. Te lo dije que no había que... No lo des por muerto. No lo des por muerto. How people are actually going to approach it in real time when the game is finally released and they get their hands on the game themselves. But it's fue buena pelea, bro. Between the characters, like, y no me digas lo contrario. With Lars, comparatively to Paul, was different. Like, hacen mucho SS porque saben que funciona y sí, o sea, está bien, hermano. Se nota que el juego ahora es diferente. Tengo ganas ya de que salga Tekken 8 y igual. Quiero que muestren los trailers. Yo creo que van a mostrarlos, ¿ah? Yo creo que es el momento adecuado de mostrar los trailers que faltan. Yo creo que aquí podría ser el momento en que muestren trailers. O si no, no veo. O si no, no veo. ¿Para qué hacer una charla con ¿cuánto se llama? Con Jarada y Murray? Si no es para mostrar trailers. Nos vemos, Jano. Que te vaya bien, hermano. Descansa. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya no juega Nobi? No, ya no juega. No hay losers. No hay loser bracket. Oh. Look, man, like I said, Paul brings the damage.
and nothing less. And I like the fact that that was the last one. There's like, you know what? How am I Bien. gonna do this? It's Yo les gonna be dije que este Paul. Tekken iba a ser bueno, We have bro. an interview with Nobi, who will be removed from the ladder. Let's take a listen. All right, of course, a big congratulations to Nee for moving on in the ladder here at the Tekken 8. Felicitaciones a Ni por seguir avanzando en Nobi, it la looked like escalera, you le had a llaman lot of ellos. fun playing all those matches, defeating all those previous champions. How do you feel about the games that you played? ¿Cómo te sentiste acerca de de las peleas que tuviste? O los matches, llámale. 感想を述べてください。めちゃめちゃアドレナリンが出てる。もう最高のゲームでした。He says there's so much adrenaline running through him. It's such a great game. Dice que hay mucha adrenalina corriendo por él ahora y que fueron unos grandes matches. Tú fuiste nuestro primer ganador de EVO. ¿Cuál va a ser el primer personaje que vas a estar jugando cuando salga el juego? 本当はドラグノフって言いたいんですけど、 Dragunov escuché. キャラがかっこいいなと思ってるんで、 Eso lo escuché. Dragunov. メインキャラとして候補にしてます。 So of course he really wants to play Dragunov. Sí, but quiere jugar Dragunov. Victor. Yeah. También quiere jugar he's Victor. Super looking forward to like getting to see if he can put him into a main. Ah, sí, claro. Quiere ver si es que puede usar a Victor y ocuparlo como su main. ¿Cuál es tu mensaje para los fans de Tekken? So みんな見てるファンへ何か言いたいことありますか？この多分この後の試合もあると思うんですけど、これ見てもらって楽しくないって思うはずがみんな絶対ないと思うんで、少しでも面白いなって思ったら皆さんぜひ鉄拳8プレイしてみてください。So everybody who watched this game and did the favor of watching him play. Sí, todos los que vieron you probably don't think that it's not el a match. fun game. He's sure that you are a little bit excited for it. So he just wants everyone to try it out and have a fun time themselves, just like he got to do today. Ya, en el fondo dijo, para todos los fans de Tekken, prueben Tekken 8, lo van a encontrar bueno. Listo. Eso fue. Yo hago la síntesis, hermano. All right, we already know what time it is. It's Steve Splain, and we got a new game coming out, but we got returning characters. One of those returning characters and historic characters, one of my favorite, you can see him on my shirt right here, King. Now, King Ya, para los que no saben, aquí habla de King y la historia de King. Killed by Ogre. He actually has an orphanage in which he actually takes care of kids, so that's the best story you can have for anything. But during the events of Tekken, the first king actually got killed, and one of the orphanage's kids actually takes up the mantle of the new king. He actually goes to avenge the murder of him, also actually goes to avenge the murder of a second Armored King, the first Armored King, who was his mentor, who taught him after his first mentor died. And still in Tekken 8 right now, Steve Splain. Increíblemente, el primer King murió. Dice que después tomó la máscara uno de los niños del orfanato y se convirtió en King. How we're going to get to this point so far. Nee, unfortunately, taking out Nobi. It would have been real cool if Nobi went all the way to the very end, but Nee is going to move on now, and he... Oh, qué feo lo que dijo. Our next EVO champion. Dijo, desafortunadamente, Nee perdió, perdón, Nobi perdió y le hubiese gustado de que Nobi hubiese llegado hasta el final. Pasando por encima de Nee. And, of course, an EVO champion, our next contestant, player and champion, Low High. Low High, first EVO. Low High igual es bueno, hermano. Ahora, ¿con quién va a jugar si no está Shaheen, no está Steve Fox? ¿Quiénes le quedan? Regálame un código de Tekken 8. No tenemos códigos, hermano. No tenemos, hermanito. El que derrotó a Lil Majin. ¿Y Kudans por qué no fue? Porque no ganó un EVO. Igual no iba a jugar con Steve. Brian. Oh, Brian, tienes razón. Copa, Brian. Lo que hay y no con lo que quiere. ¿Qué modos tendrá? Los mismos de Tekken 7 y Tekken Bowl y otras cosas por ahí en los arcades. One of the young
Oye, qué salto, hermano. I just have a couple of questions before he gets to play me, and this goes right in line to O los otros son más How does it chicos. feel to be one of the strongest newcomer players out of Korea? ¿Qué se siente ser uno de los newcomers, que como los nuevos más fuertes de Corea? 기분이 어떠네요. 그 이렇게 크게 높게 갈 수 있는 거. 사실 제가 그렇게 어린 나이는 아닌데 이제 제가 어렸을 때 아케이드 센터에서 같이 게임했던 그 당시에 이제 최정상에 있던 선수들이랑 이렇게 같이 경기를 할 수 있게 되어가지고 굉장히 영광스럽습니다. He said he's actually not that young. Dice que actualmente no es tan He's just joven. lucky that he was able to grow up at a time at the arcades where he can learn from older mentors. Dice que tuvo la suerte de haber crecido en los arcades justo cuando estaban en su mayor apogeo. Do you think Korea is when it comes to just Tekken overall? Oh, no escuché. 한국에서 철권이 얼마나 Pero dijo algo de Corea. 궁금한데요. 저는 한국이 결국에는 No alcancé a escuchar la pregunta, bro. 세계에서 He says he thinks Korean Tekken is the best. Ah, seguramente le preguntó si es que Corea eran los mejores y él dice que sí, que Corea tiene el mejor Tekken. Of Knee versus Lohai. Knee versus Lohai, esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno, Really hermano. I wouldn't even say it's a surprise, but like how dominating he was as a player at that time, where he came out defeating Kudans in the grand finals. He reset on Kudans and then defeated him 3-0 in that grand finals at EVO 20. Yeah, during that year, Kudans was the favorite to win that. And with Lohai becoming, that's his first Y perdió. and able to get that EVO first place champion, that is monumental. Yeah, and he says he wasn't that young, but that EVO win for Lohai really felt like a passing of the torch for Korea Tekken, right? Where it was like, you think about Knee, you think about JDCR, think about Saint. It had been, like those 2016, 2017, those years of Korea winning EVO and now passing it to a younger player from these players that had been playing for like a decade or longer. Sí, ya jugó. Getting at talking about these players, especially Lohai. Like I've commentated his matches. I'm sure you guys have seen him as well. 31 años, Corea, 2018-2019, top 8, 2018-2019, 2023. En Japón, ha ido más a EVOs de Japón que Knee incluso. Wow. This is a big thing, and obviously this is Tekken 8, and this is a showcase match. But once again, it's Esto va a estar bueno, bro. Estos dos son buenos. give their all in a game that's not released yet, especially knowing where they came from. Estos dos están en un muy buen nivel, hermano. Sí, nadie ha jugado con Kazuya. ¡Oh! Kazuya, bien ahí. Bien ahí. Bien, Lohai, hermano, estamos contigo. You play him and he kind of feels like makes you feel like he knows your character better than you do. Yeah, that's definitely like. Sí, la hija de Arsenal Nacho ya nació, se llama Anya. Igual como la mexicana que hace Tekken igual. Un saludo a ella. Anya Tekken. I remember saying and talking to him about times when he would purposely switch. He was like, that character is not working, so in tournament I'm going to switch to a different character. Y mira, 32 personajes para jugar está bien, hermano. Great player will do, right? They're like, I'll take this L if possible, like if I Sergi have to, Master. but the goal is to be the best. Se va a enfrentar a él, la máquina Sergi Master. Esto va a estar bueno. ¿Cómo serán esos monitores, hermano? ¿Serán buenos? Toma, empieza con Kazuya. Solo por Kazuya apoyo al chino ese, ¿sí o no? Kazuya, el más fácil del juego. Quiero ver esto, bro. Ay, entre todo el diagonal 1-1-1-1. De nuevo, no, se la tiró. Oh, esto está difícil, hermano. Mira, y ahora el SS3 no sirve de nada, bro. Bien, Jarada por haber echado a perder a Kazuya, el SS3. Muy bien. Mira, ahí se nota que el backdash está mal. No pueden hacer el backdash que hacen ellos.
think he takes it very convincingly. Yeah, and you see him using that movement, getting around those. Go rodilla, creo en ti. Those electrics as well. Grande Mauricio. ¿Esto lleva pared? Sí. Lleva pared, por supuesto. Toma. Diagonal 1, 1, 1, 1. Y pa, el rodillazo. Oh, no. Quiso darle una oportunidad a Kazuya, pero no se puede. Mira la energía ahí. No, bro. Trató, pero Kazuya, como tú sabes y como lo vimos acá, Kazuya es completamente basura en Tekken 8. ¡Qué buena! Oh. ¿Y eso? Pero viste que pegó 4 rodillazos y el hit mode. No, pero bro. No, claro que en counter hit sí. En counter hit quedas en stun con el 3+4 del Ryan que te pega la patada. ¡Pah! Y después quedas para combinación. On that range 0 presence there. 15 seconds left. Nice duck in the down forward 1-4, and we're gonna close it off with a down forward 1 machine gun punches. 3 rounds straight. That Brian putting on a clinic against the Kazuya. Lohai's got to try to bring up that Brian or that Law now up to the plate. Qué triste, hermano. Or are we gonna see the Law come out instead? I think we're gonna see Law first. That's my prediction. That's my prediction. I was thinking the same thing. I think we get Law first. Qué triste, bro. Bueno. Hay que dar vuelta a la página. Esperar que Kazuya esté mejor en la salida ya del juego. Pero es muy malo, bro. No tiene daño. Tienes que seguir recurriendo al 50 y 50. Te hacen SS. Ahora wall standing 1-2 con tailspin. No. Esta está buena. Esta está buena, bro. Esto lleva pared. Sí, pared, pum, pum, pum. Me parece. Mira, esa 2-1. ¡Oh! ¡Oh, para arriba, loco! Y quedó de lado. Y cambió la pared. Y esa cámara. Oh, no, loco, ya. No, ni se inyectó, bro. Ni se inyectó, hermano. Está difícil. ¡Ay! ¡Ay, qué buena, bro! ¿SS? ¿QCB2 hace o no? No, ese es QCB1. No. Sí, ahora puede ser. Ahora puede ser, hermano. Ahora puede ser, te lo dije. No mató. Diagonal 1. Beautiful step there with the whiff at the 1-4. Again, machine gun punches comes in clutch here. ¿Cómo que no está confirmado? ¿Pared o no? Sí, pared. Oye. Oye, ¿te dejó un wall splat de la rodilla antes de que llegara, antes de que tocara el suelo? FF4 y listo, bro. Esta pelea está buena. No, low high se inyectó. Está bien, bro. Así me gusta. Pared. Llega a la pared, por supuesto. Mira lo que quita Brian. Quita la mitad de la energía y más, hermano. Mira, ahí te empiezas a recuperar vida de a poquito. También está bien. Y sí me gusta. El chipeo igual tiene su lado bueno y su lado malo. 1. ¿Cómo lo mantiene ahí? Se lo vayas para la pared. No alcanza a matar porque no pega, no pega, no pega, no pega, no pega. Es ahora o nunca. Low high, tienes que sacarte ahí. Uy, qué buena. La gastó todo. ¡Bien ahí! ¡No! No se esperó eso, hermano. ¿Cómo se nota que no están acostumbrados a Tekken 8 todavía? ¡Qué increíble! Esto va a llegar a pared. Mira lo que quita. Oh, pared. No, ahora lo mantiene con la presión. Lo mantiene con la presión ahora.
No, si low high, bien, SS, mira lo que funciona el SS ahora, hermano. Por fin las plegarias fueron escuchadas. Ahora puedes hacer SS y el 3+4 no le pegó. La patada esa de Brian no le pegó. This is the character that I really wanted to see me play, actually. Especially after talking to Bloodhog last night about some of the changes to Feng. I'm like, Vamos a ver a Ni con Fenway. Today, some of the back turn issues, the options that he has now. Le botaron todo el carrito con la comida. Esta está buena. Hoy no carga nada, loco. El juego no carga absolutamente nada. Obviamente en el online va a cargar más, pero ya cuando juegas local no carga nada, loco. Es instantáneo. Es como el Tekken 6 o el Tekken 5DR. Ay, aquí está difícil. Aquí ni sabe jugar aquí. Sí, aquí sabe jugar. PS5, sí. Pues empezó inmediatamente ocupando. Bien, se lo va a llevar para la pared. ¡No! ¡Wow! De repente no entiendo qué veo, hermano. ¡Wow! Lo que avanza ahora. Lo que avanza, loco, el Fenway. Buenísima. ¿No lo levantó? Listo. Listo. Parece que Low High, si me preguntas a mí, está mejor parado en este match. Oh, qué bien, diagonal 1-1-1. Bien ahí, papá, se agachó, se puede agachar el 2, y no castigó. No castigó ni. Ay, pero ¿cómo ver ese low, loco? Ese low no se ve y no aguantó. No tuvo la paciencia. Atrás uno, se los cubre todos. Papito, esto está bueno. ¡Uy! No vio el low. Listo. Y listo. Y listo, bro. Dual Shock, bienvenido, bro. ¿Todo bien? Ahí, bien, le entró. Esto no creo que alcance a llegar a pared. No llega a pared. Pero casi. ¡Sí llegó! Para abajo. No, mentira, no rompe. Ahora, FF2. ¿Qué hizo? ¿Y qué fue? And the Dragon Gods praise you. How's Low High gonna match this? Spends the heat. Sidesteps out of there, puts on heat now. And you gotta be careful. ¡Oh, buenísima! ¡Ay, qué hacemos! El proceso falló exitosamente. Ay, que esto está muy bueno, bro. No, es que Tekken 8 va a estar bueno, hermano. Tekken 8 es lo que prometieron. Lamentablemente el marketing fue malo, pero el juego es bueno, bro. ¡Tum! ¡Oh! No aguanta la presión Low High, hermano. Low High no ha aguantado la presión, bro. Como que no tiene la paciencia. ¡Qué buena! Te digo, cuando sea el primer Evo de Tekken 8 lo vamos a pasar genial. He's really cool. I can't take that away. I think he's whack, but in this game, he just looks so cool when he does moves, bro. If you could see the look on my face right now when Steve said that, it's like... Sounded like you were really upset. Scream at it. I want that. That suit. That suit. That suit. I'd wear that. Déjalos que jueguen, hermano. Déjalos que jueguen nomás. Si nosotros queremos ver cómo juegan. Yo quiero ver cómo juegan, bro. ¡Ella! ¿Esto llega a pared? Sí, sí llega a pared. ¡No! ¡No llegó! Oh, que salió rápido la slide y aún así la vio. Hacks.
Qué buena. Increíble cómo te mantiene a raya Fenway con el 1. El 1 y el diagonal 1. Bien. Listo. ¿Eso fue un Wall Standing 2? Fue como un Wall Standing 2, hermano. No jugué con lo. ¡Qué buena! ¡Boom! Mira el daño ese versus el que pegó el Brian. Buenísima ahí. Uy. ¿Sabes que le estoy encontrando el gustito al chipeo? Pero cuando recuperas energía, cuando te pegan. No cuando te cubres. Uy, atrás uno, hermano, y entró igual. ¿Hay soneo en Tekken 8? No, no existe el soneo acá. Que se ve feo el Pero ese Bruce Lee no se puede ver feo, Ruby. O sea, yo creo que este es el mejor atuendo que le pueden haber colocado a Lo. Créemelo. No soy ningún fanático de Bruce Lee. Oh, papito, qué bien. Esto no mata. Esto no mata, pero deja ahí. Mira los lows. Pero te das cuenta cómo ven esos lows. Los reflejos que tiene esta gente, hermano. Estamos hablando que estás ahí en un torneo, te están grabando. No es igual en tu casita, tranquilito. ¡Uy! ¿No quiere tirar el wall standing 2 con el low ese que te pega hacia arriba? No quiere. ¡Qué buena! No quita mucho. ¿Es idea mía? ¿O Fenway parece que ya no quita lo mismo, hermano? No le he visto quitar algo. Que tú digas sí, sabe que está quitando mucho. ¡Oh! ¡No! ¡No! Y hermano, se la da vuelta. Se la da vuelta, hermano, porque tiene... ¡No! Los SS ahora funcionan. Ahora se acuerda la gente. Tuvieron que nerfear el daño por el bien de la trama. ¿Y sí o no? Sí. Sí, Shaheen, el chipeo de energía cuando te cubres no debería existir. Debería existir recuperar energía cuando te pegan. O sea, perdón, que te chipeen energía cuando te pegan realmente. Después, chum. Estuvo buena la intro. Estos son amigos, hermano, acuérdate. Estos dos personajes. Los coreanos, bueno, no lo sé. ¡Oh! Y no un jab al aire y no lo castigaron, hermano. ¡Pium! Cuidado, ahora puede ser arriba o abajo, si ese es el problema. When Paul gets that clean heat engager and you have to force that 50-50, is he gonna death fist me? Is he gonna heat smash? Do I gotta worry about something completely different? And you see the mira, me acabo de dar cuenta de algo. Que cuando no te han tocado tu vida, la energía, cuando tú todavía no sigues manteniendo el perfect, brilla de otra manera. Brilla de otra manera, hermano. Mira, fíjate al principio cuando salen los dos. Y se mantiene así. Y te tocan y cambia el brillo de la barra. Fíjate. ¡Oh! Le queda un poco de barra, va a ocuparlo. Y lo ocupó. El hit match lo ocupas, hermano, aunque te queda absolutamente nada de barra de hit. Y lo ocupas y quita muchísimo. Buena. Oh, pero lo que quita Paul. Lo que quita Paul, hermano.
Trying the heat burst, trying to get something going here. Beautiful defense once again. Qué buena. Gastó. Low high, he's got rage here. No tiene hit, no tiene, pero tiene rage. Levanta, el low levanta y gana. No, no, y ahora es abajo o arriba. Uy, señor. Ay, de nuevo. Toma. Triple death fists out of knees, Paul, and just like that, he is going to move on. Parece que el hit dura menos en realidad. Parece que sí, no sé. Yo encontré que se acaba más rápido. La barra como que se acaba más rápido. Sí, aquí igual la barra es diferente. Tú ves la barra y la barra se mantiene de un color que yo no conocía. And it's just great to see him go up against a player like me, especially this early in the game's life cycle. Yeah, you can only imagine that's going to be the first of many times that those two are going to meet each other in this game going forward, right? And wow, what like that's just a Paul está roto. teaser of what we're going. Raven, Lars y Feng se han visto bestiales. What are we supposed to expect when the full thing's out, right? Lo siento, débil, bro. Sé que en España es muy tarde, pero bueno, les tiene que tocar una vez, hermano. España, siempre que presentan algo bueno, ellos tienen el mejor horario. Son horarios en la noche, o son horarios en la mañana, o son horarios al mediodía, etc. Oh, se pegó. Nosotros siempre tenemos que tener los horarios de Tekken 8 en horarios de madrugada, hermano. Lo siento. Es una nomás. Hoy ganamos, sí. Si Borger estuviera aquí diría algo de Paul. Pero tenemos a Tecno. Lo que pasa es que Tecno está ahí. Está calladito. Ya, a ver qué dice. ¿Qué dice, hermano? Sí, lamentablemente no vamos a poder seguir adelante en la competición. ¿Qué personaje se está buscando ocupar en Tekken 8? ¿Qué personaje vas a jugar más en Tekken 8? 스티브가 가장 기대되는데 야, 스티브. 그 이유가 이제 플레이보다는 정식 발매됐을 때 얼굴이 어떻게 바뀔지. He said he wants to play the Steve the most, but Steve. something Steve. about his face. Okay. You know, I feel really weird sandwiched by Steve players here. I do want to ask a few more questions for you as well. What does it mean for you to be here representing really not only Korea, but also just as a Tekken champion? What do you want to do moving forward as a Tekken champion and kind of as an ambassador for the game? Ah, difícil la pregunta, hermano. Le dice que ¿qué piensa hacer él de ahora en adelante? Que es como un embajador del Tekken. 플레이어로서 제 스스로가 믿는 게 있는 게 자기만 열심히 잘하면 강해질 수 있다고 생각해요. Oye, Jaxel no está. 이런 걸 떠나서 ¿Verdad, Blos? 때문에 No le creas. 열심히 해가지고 지금처럼 이렇게 강한 선수들과 같이 대결할 수 있게 유지를 하도록 하고 싶습니다. Ya. He said he always used to think that if I just became the strongest, it's all good. Él siempre pensaba que si se vuelve el mejor. Into the future that not only him trying to become the best that he can be, but his most closest community around him. So that ya, que él siempre ha dicho que no solamente piensa en volverse el fuerte, sino que también la comunidad que lo rodea. Bien, está bien, hermano. Mira qué buena pregunta. Le hace la pregunta de que cuál personaje quiere él que vuelva de los Tekkens antiguos. Los personajes que ya no están. A ver. 돌아오길 바라는 건 없고요. 안 돌아오길 바라는 게 있다면 이제 2D 캐릭터가 안 나왔으면 좋겠어요. Los personajes 2D, algo así. He said instead of like the characters that are returning, I'm hoping for characters that don't return, and it's going to be the 2D characters. En vez, mira, le dio vuelta a la pregunta porque le dice, en vez de esperar personajes que vuelvan a Tekken, él espera que personajes no vuelvan como son los personajes 2D. No alcancé a escuchar la pregunta. O sea, él está en contra de los personajes 2D. Para todos ustedes que les gustan ahí los personajes 2D, lo siento.
Él dice que espera que en Tekken 8 hacer lo mismo que hizo en Tekken 7 y seguirle dando. Tal cual, hermano, tal cual. Keep it going. Seguirle dando, seguir siendo el mejor. This time, we're going to Raven. Ah. Now, Raven is introduced in Tekken 5, Señor, and he's obviously one of the cooler la characters cosa out there. extensa He's part of está. a larger group of ninjas called the Ravens, which we didn't know at the time had an even cooler character, Master Raven, that was leading them, and our newly introduced Victor, who apparently just controls them all. But the fact Tengo of the matter hambre, is bro. that Raven didn't show up in the last game. He did see Heihachi, quote unquote, die in T5. That's probably why he didn't join us in the next game, because he miscalled that. But also Oye, y no han hired hecho by the UN, absolutamente which is ninguna also pausa, ¿te das ridiculous cuenta? because the UN is hiring No hay ninjas in the world pausas of de por Tekken. It medio. is a world Generalmente war, siempre hay but una it makes a lot pausa of como sense. que 10 Raven, minutos, cool 5 ninja, minutos y ahora no hay please play. nada. Ahora que yo quiero una pausa no hay. Thank you, Steve. Tekken University is open for enrollment, and with this right here is one of the professors. Un But we're 2D gonna take a con look at este this CS de bracket Tekken 8 no real tiene quick, nada que and hacer. we'll see whose knees gonna move and face across, and ¡Oh! we La see pelea que todos ourselves. están Right now, esperando en the Tekken rival 8. for Tekken, T-Rex E versus versus TMRB Arsenal. This is a matchup that we are always so Esta excited es about. la Whenever we pelea see que them, tú estabas it is esperando, always an hermano. Es impactful ahora match to ya. watch. Hoy se da. ¿Cuáles van a ser los personajes que va a elegir Arsenal? Ya dijo él que era Azucena. ¿Cuál fue que el otro? Yo me acuerdo que dijo Azucena. Así que Azucena sí o sí 100%. Pero los otros no me acuerdo. Oye, débil, falta mucho todavía. EVO champion, multiple EVO champion, Arslan Ash. Que pierda el árabe. Vamos a ver cómo rinde Arslan Ash en Tekken 8. ¿Te das cuenta que esta pelea es trascendental o no? Porque ya vimos cómo juega Ni y juega bien Tekken 8. Vamos a ver cómo juega por primera vez Arslan Ash Tekken 8 con alguien de muy buen nivel. No se repiten los personajes. Mientras tanto, a ti vendiendo tamales en el centro. Bueno, con el dinero que se ganó del Gamer 8, no creo, bro. Grande, igual, hermano, un aplauso. Lo que quieras, hermano, pero el hombre... Cuatro veces ha ganado un EVO. ¿Entiendes lo cual importante es eso? Que nadie antes ha ganado 4 veces el EVO. Es un sueño. Pienso que estoy viviendo un sueño, ¿sabes? Es muy bueno incluso dándose cuenta de eso. So, I want to ask you this, and I haven't asked you this before, but I feel like I know the answer. Who is your rival? ¿Quién es tu rival en Tekken 7? Esta es la persona, el más fuerte. Tengo unos pocos. Uno de ellos es... Uno de ellos es Ni. Es uno de mis rivales. Después es Atif. Esos son mis dos rivales, hermano, Atif y Ni. ¿Qué personaje te gustaría que volviera en Tekken 8? Quería que Jun estuviera de vuelta, pero ella ya está. De los caracteres, de los personajes pasados, pienso que no quiero a nadie más. No, le preguntan por Armor King y dice que no. No puedo creerte. No te puedo creer, Arslan Ash, le dice. Dijo que no está ni ahí, no le interesa otro personaje. Tiene 28 años y yo pensé que tenía unos 30, pero igual ahí. Está bien. ¿Qué personaje quiere que él quiere que vuelva? Jun. Ya está Jun, no me interesa ninguno más, dijo. O sea, Kunimitsu no le interesa. Bien.
was responsible for putting Pakistan as a Tekken region, a Tekken powerhouse region on the map. I literally tell him all the time, like, do you realize that you've changed the scope of Esta es la pelea, hermano. like, you know what I'm saying, just fighting games. Esta Just es to la put pelea. this region on the map like that, it inspires a lot of people from Tú that puedes region decir el to juego just está all over the world, recién y stand up sí, and do the hermano, same. sí, And this is the fact that he's able no hay to excusas, si compete, se compete, entiende, and no hay play with excusas, sí, a el juego es, player like me. viste, ahí están, Alright, I'm not actually ahí surprised by están, any puras of these mujeres. character choices right here. You got the Disfruta esta Chun, pelea, as he hermano, was saca tus talking about in the conclusiones de interview, esto, the Nina that he's said in the past that he loves playing that entendiendo que es character una as well. beta. And the Azucena coming up, but Nee, on the other hand, swapping out the Raven for the Jack. Oh, sí, cambió a Raven por Jack. Actually, Cambió a Raven that's por quite Jack, surprising, hermano. You know, we're coming up the rivalry. I thought that he was going to bring up the A game, you know, sticking with the Raven or the Brian. Pero dijo que no le interesaba a Mauricio Armor King. The Azucena finally Ya ganó Arsenal. the moment to shine Nina S. in 3-0 this pierde el árabe. showcase. Well, I mean, Esta va a we're estar gonna get buena, an bro. Yo esta opportunity pelea to no see me la with our pierdo. very own eyes. These Iba a ir guys a are buscar ready. agua, pero no. Slash Y no me la versus pierdo. me is our next match. This is gonna be a good one. Let's take it to the games. And we're going to ride through it. I guess what you said earlier. Arslan is responsible, you know. Arslan, si for gana con la peruana, waking seremos up los the mejores Super amigos. Giant couples, and I'm so excited of what's coming up with Tekken. Speaking of waking up, we got the Coffee Queen Igual on ahí. deck, Azucena. Ahí le llaman la reina del café, ¿viste? Coffee Queen. Oh, y se fue con todo, Nia. Absolutamente se fue con todo. Está presionando con todo lo que puede. Acuérdate que en este momento Azucena es un personaje que llegó recién a Tekken, por lo tanto tienes que tener una idea por lo menos con ella, como oponente y también como usuario. Qué buena, bro. A ver, llega a pared. No, no alcanza a llegar. Por 2 píxeles, hermano, no llega. Toma. Rompe. ¿Rompió defensa? Ni versus Arslanach, lo que buscabas, hermano. Lo que nunca nadie pidió en Tekken 8 llegó de la nada. Aquí los tenemos, hermano. Tómalo. Oh, y ahí no castigó, ¿verdad? Que ahora no se puede castigar el Wake Up 4. Cuando tú te paras, apretas el 4, pum, parece que no se puede castigar. ¡Qué rápido! ¡Toma! ¡Ay, qué buena combinación! ¡Uy, chocó con la pared! Es garantizado, parece, ¿sí? JD, papito, bienvenido. ¿Todo bien? No, esto va a quitar harto y va a llegar a la pared. ¿O no? No, no alcanza. No quiso ocupar el hit. Ocupan el hit después, hermano. Encuentro extraño que no combinen el hit así, ¿viste? ¡Oh! ¡Oh! Oye, Arslan es muy fuerte con Azucena, con la peruana, bro. Qué orgullo para Perú ver ahí Arslanach jugando con Azucena de Perú, hermano. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Y por lo que veo está fuerte, hermano. Sabe jugar con ella. O sea, la domina, eso es lo que voy. ¡Oh! ¡No! ¿Y por qué está tirando golpes que quedan muy vendidos, hermano? Toma. Intercambian hit. Intercambiaron hit. Toma. Se agachó. Sí. Puro medio y hay un alto y no lo castiga bien. Era launcher, bro. Pared. Oh, y eso es pesado porque te tienes que agachar sí o sí. Le ganó. Uy. It is such a cool concept. On the wall, running 3-2. Tried and true with the MVP as always. You know, like me trying to be cautious, not wanting to run into anything. Tengo el presentimiento de que Perú y Azucena van a ser, perdón, Perú y Arslanach van a ser muy buenos amigos, hermano. Lo presiento, yo eso nomás digo. ¿O no? Tú me dices nomás, hermano. Parece que Perú
y Arslan Ash van a hacer amistad. This is it. Tekken 8. Grande Caleb, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenido. It's almost time for the next battle, bro. So close. All right, knee bringing out the pawn right now for the Azucena. Igual running de Azucena deben nerfearlo. Y sí, pero puede ser. Yo pienso que puede ir por ahí. Es que hablan durante la beta, estuvo jugando mucho en los streams de Twitch. Y acuérdate que a Arslan lo acusaron de que tenía la beta craqueada. O la CBT, no recuerdo, hermano. Una de las dos. Uy, papito. Papito, papá. Lo que está jugando Arslan Ash con la Azucena. Toma. Oh, eso entra. Acuérdate que el hit tiene armadura. Mira lo que chipea. Down 1, down 1. Diagonal 1, perdón. Down forward 1. Abusa harto de eso ni. Oh, no, loco. Parece que Azucena de Perú, junto de la mano de Arslan Ash, bro, se está llevando todo. Oh, qué difícil. Yo no conozco a Azucena, hermano. Y todo lo que veo aquí es complicado. ¡Ay! Está jugando como Kazumi. Está jugando a lo Kazumi, hermano. And speaking of get off me, I'm going to dish it right back with you with that heat smash, taking a 3-0. Guys, this is the first time we've seen is that someone has a 2-0 lead on someone. Yeah, the Azucena doing a really good job. Ni necesita más café. And we got the Fang on the last moment. Arslan Ash up 2. It's really amazing of him, just like, the short time of these players being able to practice, him being able to pick up so much of this character. Really. Mira, más encima salió el escenario de ella. Esta es la última vida de Ni. Después de esto no hay nada, bro. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. ¿Es Fengwei o nada? Y Arslan todavía le queda Nina y Jun. Mira las patadas Bruce. O las patadas Josie. No, loco. No. Lo que juega Arslan Ash, hermano. Lo que juega, loco, el pakistaní, hermano. Es imparable, mira. No, aquí vuelve la historia de Tekken 8 nuevamente. ¡Mira! Mira, ¿viste eso? Hizo Wrist Plat 3 veces, hermano. What? No hay cómo entrarle. Se cubre el low y por lo tanto le hace launcher. La peruana, hermano. Lo que juega la peruana. Mis causas ahí, todos mis causas están ahí con el pecho inflado. Toma. No, loco. Cerremos esta cuestión y entréguenle luego el trofeo nomás. No. Cierren el boliche y entreguémosle luego todo lo que haya que entregarle, loco. Arslan estaba entrenando, ¿cierto? Sí, con la sonrisa, sí. Se ríe. Mira, pero igual se ríe. El hombre la pasa bien, hermano. Y cuando pierde la pasa mal. Bueno, es lo que es, ¿no? Lo hizo MDR, entendí. Un crack, hermano. Sí, es un crack. Al 2020. Entréguenle el premio del EVO y no hagan nada, bro. Luego de haber papeado al chino, les dije, bufeen al chino. Caramba. Ahora tiene que estar tomando motos así como que bufeen. Pobre Ni.
And she really does Está, like ahí, pushing you on, like, está arreglado. Me cae mal. because we've seen him do this before, but like he really does take advantage Lo of siento, the characters. Tecno. Like, you know what, like you Trooper, said, no me it's a entendiste el system. mensaje Let's see oculto. how ¿Cómo well fue, you know how bro? to deal with the system. So it's really making a lot of sense to me that we're able to see him Grande play Arsenal, this insiste character like historia this. hoy con And I still Azucena. feel like it's Yupi very Yupi. early, so of course he's Él gonna dijo take que iba a little mainear a risks, but Azucena, hermano. that's how Y yo te fighting lo games dije go, antes, man. de When they hecho. first Yo come te out, dije people antes, are yo te gonna take dije, advantage of what ¿quién they va a think is usar the strongest. Arslan? Azucena. Azucena's a Ese yo brand new estaba character seguro, So 100%. everybody's actually needs to go to the lab and figure out how to defend it. Personaje nuevo, pues, que salga y se estudia al personaje. Mi rodilla. Absolutely, it's literally a knowledge check. Like, hey, you don't Arsenal know estaba this, entrenando demasiado la now beta you do, craqueada. but at the same time, you don't know it Azucena es because it's fuerte. completely Se pasa jarada. You know what's Desde que el crazy trailer de is that, Azucena, like, I a feel like Arsenal that's le how brillaron Tekken los has ojos. always been, though. I feel like Tekken has always been one of those games where it's like we're just looking at it for a while, like, what is this? You know, and then the more experience, obviously, which goes across all games. But I feel like Tekken has had that history where it's like, Oye, sí, nadie ha jugado con Jin, ¿verdad? Nadie ha jugado con Jin, con King. ¿Quién falta? ¿Qué personajes faltan que ocupen? All right. Congratulations to Arslan Nash. He will be moving on and the EVO Tekken 8 A ver, ¿qué showcase dice? ladder. But we have Nee here. Unfortunately, his run here on the ladder ends. Nee, I got to ask you a few questions. Yeah? I know you've been waiting for a long time for the next Tekken game. We are very close, just a few months away. How do you feel going into it? Sé que se estaba esperando por este Tekken para que llegue desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te sientes al respecto? 뭐 항상 이제 신작이 나오는 거는 굉장히 좀 설레는 일이 아닌가 싶습니다. 그리고 이제 세븐을 솔직히 너무 오래 했기 때문에 저는 8이 나온 게 너무 이제 어떻게 보면 안 나올 줄 알았어요, 신작이. 예, 근데 이제 8이라는 게 나오니까 너무 좀 기대가 되고 빨리 이제 내년 1월 26일에 되었으면 좋겠습니다. Él dice, jugué Tekken por mucho tiempo, Tekken 7. Estaba pensando que nunca iba a llegar Tekken 8. Ahora no puedo esperar para que llegue enero de 2024 para que salga el juego. ¿Has pensado en cambiar en Tekken 8 la forma en que has entrenado de aquí al futuro? 뭐 사실 이제 한국은 이제 옛날부터 오락실이 있었기 때문에 이제 게임하는 환경이 사실 오락실이 좀 주류였거든요. 근데 이제 사실 콘솔로 바뀌는 것은 사실 얼마 되지 않았어요. 왜냐면 오락실이 이제 다 닫으면서 이제 콘솔이 됐는데 사실 한국은 이제 그런 문화에 익숙하지가 않아서 이제 다른 나라에 좀 어려움을 겪는 게 아닌가 싶은 생각도 있고요. 그리고 이제 철권 8이 되면은 사실 이제 콘솔로 좀 대회나 뭐 이런 것들 준비해야 되지 않을까 싶습니다. Ustedes saben que los arcades en Corea han sido una cosa muy grande y después nos tuvimos que mover a la consola. Pensamos que ahora dice que ahora en Tekken 8 va a jugar más en consola porque esa es la plataforma que se va a ocupar para competencia. O sea, ¿no va a ocupar el PC? ¿Cuál es su mensaje para los fans de Tekken? Mira qué interesante, ¿no va a ocupar PC? ¿Va a jugar en Play, dijo? Esa no me la veía venir, güey. 좀 믿기지가 않습니다. 그만큼 정말 재밌기 때문에 지금까지 할 수 있다고 생각하고 또 철권 8에서는 이제 대회나 이런 것들이 좀 더 커져서 철권으로 이제 좀 생계가 되는 그런 좀 시대가 왔으면 좋겠고 더욱 이제 프로 선수들이나 이런 뭐 상금 규모가 좀 커져야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 그리고 앞으로도 이제 열심히 할 거기 때문에 응원 많이 부탁드리겠습니다. Él dice que ha estado jugando Tekken desde el Tekken 1 y lo encuentra increíble que haya estado jugando hasta ahora, hasta Tekken 8. Espera que Tekken 8 crezca mucho y también que crezca mucho el número de jugadores ahora. Básicamente. We will be back, of course, but first we are going to go to our friend Mr. Tasty Steve with another session of Steve Splaining.
Encontré súper extraño que dijera que iba a empezar a jugar en consola, porque es donde está la escena competitiva. Ya, aquí voy a ir a buscar un poco de agua. It's actually still trained in the Mishima style Zaibatsu, but it also has used the same kind of like kung fu and karate as Ling Xiaoyu. But what's crazy is that it's actually raised in the high school for Ling Xiaoyu, so it actually gets to travel around. The bear that it was supposed to be up there was Kuma, who she actually hates, but Kuma loves her, and that is Panda. Had 3 seconds left. Steve explained. Thank you, Steve, so much for another lesson of Steve explaining with the Messenger Panda. But let's go ahead and check out the ladder. Next up for Arslan's next match, and that is going to be the last EVO Japan of 2020. Book is going to be the last one up, going against Arslan. Our final match of the day. Man, it's like that EVO Japan. Ay, pero necesitaba un poco de agua, créeme. Feelings around that, but you know, if you win, right? And it's just, Well, look, I talked to Book about this himself. No, esto es solamente para los que ganaron EVOs. Por eso no está Kudans tampoco. Y Book no sé qué irá a pasar aquí. ¿Irá a jugar con Jin? Yo creo que los que estaban pidiendo Jin, ahora viene Jin. O sea, aquí viene Jin, Leroy y no sé quién más puede hacer. Grande Misawa, bienvenido, bro. Aquí viene Jin, Leroy y no sé quién más. Kiryu Folken. Ni lo humilló cuando usó a Jin. Yo creo que él no ocupa más Jin de cuando Cherry Berry Mango le ganó Jin vs Jin. Ese Mirror después lo dejó de ocupar, hermano. A ver qué dice. How you doing, Book? ¿Cómo estás, Book? Now, I was there for that historic Leroy win. Sí, que él estaba ahí para cuando ganó con Leroy. Es Leroy un personaje que siempre quieres jugar a pesar de que lo jugaste, a pesar de que con él ganaste el EVO. Dice que se adapta a su manera de juego. ¿Cómo te gusta el sistema de hit? Dice que lo considera roto, hermano. O sea, overpowered. Dice que aún así ha disfrutado de Tekken 8. A pesar de que el hit mode lo encuentra roto. O lo encuentra que está demasiado overpowered. Que fue corta la entrevista, hermano. No había mucho que preguntar. Eso así es como que traigan el dinero, ¿no? Traigan el dinero, hermano. Dejen el dinero aquí. ¿Por qué llegó Brownies? Esta va a estar buena igual. Yo aquí veo Jin y Leroy. Acuérdate, el tercero no sé quién puede hacer. Yo creo que el tercero que puede ocupar es Paul. No sé por qué. No, me callo. Jin, Jun y Claudio. Going up for Arslan. If we get there, that's one thing. But the Jin, the June and the Claudio on the side of him. Así Clickstor 292 es un nuevo pianista. Good guys for book. Actually, I'm not so sure about Jun. Cyclic. In January, story mode. Y de nuevo, bro. What Jun's really about in this game, but like you said, the Jin, no thing. But this is gonna be the first time we see Claudio here today. He's pretty good. Yeah, I was about to say what I've seen of Claudio, like keep in mind I haven't played the most recent like betas and everything. He's good. Like he is good. Yeah. He's definitely right now on the, like. I like how you did this up at the top. A+ kind of tier right now, but we're gonna stop right there because we're gonna get into the match, our final match. Dice que esto es un corazón. Eso que hizo así con la mano como el dinero. Get it. Now,
we also said this is the first time we've seen Claudio, but we may have seen Y nos fuimos, bro. Y nos fuimos. And we're guaranteed to see that. Yeah, one way or the other, we're going to see Jun Kazama do something today. Sí, queremos que ver. Yo también quiero ver cómo juega con Jun. Pero lo que pasa es que está intratable con Azucena. Vamos a ver que en este momento, ¿qué hace con Claudio? Yo nunca había visto con Claudio a Book. No, a Book con Claudio. Al revés. Oh, delay. Parece que la cosa aquí no está tanto. Parece que no está tan fácil la cosa. ¡Oh, qué bueno ese es, hermano! Lo pescó en el aire. No va a quitar absolutamente nada. Sigue estando lo mismo que Tekken 7. Que si a ti te conectan algo en el aire y después da para combinación, te va a quitar súper poco. ¡Oh! Ok, quitó. Y lo rápido que es, hermano. Y debe vender su resto eso. Qué buena. El Wake Up 4 muy bien implementado. Increíble que le guste esa skin de Azucena y no la otra. Y yo prefiero la otra, con la que viene. Facilitar el wall running, sí. El wall running aquí es fácil a morir, hermano. Hay que tener un cuidado único. Cuando tú vuelvas a jugar ahora Tekken 8 y ocupes un personaje como Claudio, esto es tuyo. Buena, ¿qué? Pero ¿cómo castigó el whiff, loco? Pared. Qué buena, papá. No, Arslan H es una máquina, bro. Saca el agarre con uno. También. Mira, lo mató. No, no lo mató, se la perdonó. Nada que un buen low no pueda subsanar. Toma. No. Oh, castigable. Bien, me parece. Tiene que ser lo mismo castigable con ¿cuánto? Con 13. La hop kick de Claudio. Lo bueno es que se castigue sí o sí. No, bro. No, hermano. Arslan H con la peruana, hermano. Azucena. Mira cómo se ríe. Ríete solo. Está bien, hermano. Lo pasa bien. Y es el momento. Ahora, de ahora en adelante, Perú ama a Arslan H. Lo disfruta. Sí, está bien, bro. Si así tiene que ser. Pero imagínate que él está viviendo el sueño. Él está viviendo el sueño. O sea, qué mejor salir de allá de donde estaba, un país que igual es difícil, Pakistán, estar acá jugando, ganando. ¿Quién no se ríe, bro? ¿Quién no lo pasaría bien? Es imposible que no lo hagas. Grande, JD. Ahí la gente tiene que dejar el like, bro. Vamos, vamos. Estamos viendo la Jun, pero la Jun parece... Es que ¿sabes cuál es el problema de jugarle con Jun a él? Es que él se debe conocer la Jun al revés y al derecho. Mira, mira cómo recupera energía. Lo que juega con Jun Book. What? ¿Y de dónde te sacaste eso, mano? O sea, el que pensábamos que iba a ser el más débil hasta el momento es el que le da... Bueno, le podría haber dado otros, pero más guerra, pero él le está dando guerra, bro. Toma, recuperando energía. ¿Viste cómo tiró el atrás 3? Y le castigó el low. A ver si después de esto se ríe Arslan H. Veamos en una de esas, hermano.
Queda todavía round. Jun está muy fuerte en este Tekken. Aparte de estar bien buenarda. Qué buena, bro. 1-2, pero no puede castigar mejor. ¿Te das cuenta que están jugando como más? Juegan como más. Se pegan nomás. Hay como un poquito más de macheo aquí. Va a recuperar energía. Por eso lo ocupó. Va a traer energía, te dije. No. No. 13 segundos, hermano. O sea, Jun, tú ocupas el Rage. Perdón, el Hit Mode lo ocupas para tradear por energía, bro. Eso está muy bien. Eso va a hacer que la Jun te den un dolor de bolas inmenso, loco. Qué buena, saca el agarre con 2, con 1+2, perdón. El wall running, que estábamos hablando recién de la Azucena, que está muy fuerte, que hay que tener cuidado, hermano. Mira, se están atacando. Generalmente ya nos hace mucho backdash. Está en el medio del escenario, recupera energía. Tradea de nuevo el hit mode de Jun por energía. Book. Uy, concha de la lora, el primero que levanta gana. El primero que levanta gana, hermano. 1+2, no saca el agarre, si se lo sacó, mentira, no he dicho nada. Uy, tira el 1. Ay, hermano, ¿y qué pasó ahí? No sé qué pasó. Trata de levantar, pero no puede. Maldición, y le pega en el wall running y se lo come absolutamente todo, bro. Y Azucena está imparable en las manos de Arsalanach. Es lo único que te voy a decir. Puro jabs. Wow, para abajo, obviamente vota. No quiere votar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? Oh, hermano. Oh, no, que no recuperó energía. No, tradeó por energía. Mal. Listo. Toma, mira ahí. Yeah, Book had some really good moments with the Jun Kazama, but couldn't close the door on Azucena. And now, the tried and true for him in Tekken 7. He's got to pin all his hopes oh, Tecno anda pensando, hermano, en... Oye, Tecno anda pensando en eso. Ya, aquí tiene que hacerla, hermano. Sí o sí. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, hermano. Y yo quiero ver ese Jin. Nadie ha jugado con Jin. Oh, bro, empezando con el atrás 2-1. Siempre safe. Igual se arriesga con el abajo 4, porque si tú haces abajo 4 con Jin, la patada que pega es abajo. Igual te pueden castigar. No mucho, pero sale algo. Bien ahí. No, Arsalanach. No, hermano, Arsalanach es de otro país, de otro planeta, de otro universo, de otra galaxia. Imagínate. Yo creo que todos están más cerca de Estados Unidos que él. No se puede, bro. No, si no. No, pero mira cómo le ve el abajo 2, hermano, del Jin. Mira, es que no lo dejó hacer nada, hermano. Imagínate cómo se viene Tekken 8. Están en Estados Unidos, por eso lo dije. No, ahí, ya es ahora o nunca, bro. Para abajo. Ah. No, oh, mira, el agarre en counter hit, acuérdate. Acuérdate que los agarres en counter hit ahora no te los puedes sacar. Eso no lo había visto nunca, loco, ese movimiento. No, loco. With the running 3-2 takes it, and Arslan Ash is going to be your EVO Tekken 8 Showcase winner today. Campeón del Showcase o del Showmatch, como le quieras llamar, hermano. It is already
looking like a problem. Like we said, Te I lo don't think digo, we'll have it no, understand no, how this no. character I think everybody has Everybody has to know. Like, 100%. Para el que tenía dudas goodness, sobre like, Arslan when Ach, Asusena came out, everyone started ahora te viewing it. I dejó was todas like, las this dudas character aplacadas. is a problem. We just saw what Arslan did, Nada que hacer, bro. and we're just seeing the results here. It is gonna be. That was our second 3-0. Le pasó por encima a Ni Book. It makes sense that he's able to take this gameplay, adapt it into a day strategy, and then make this character a threat. But once again, this goes back to what you were saying before, that like this is for this character. This system really does. Y no benefit jugó this con character. Leroy, And I ¿eh? really like just how different she is from everybody else. And I've always been a fan of having to change up the regular. Sí, es una moral amenaza. gameplay, where, like, you have Yo to creo que change it up ahora so versus these new characters. So also saying it definitely fitting. el enemigo a vencer es Arslan Ach, no a Tiff Bart ni nadie. It could be. You know, maybe he's pretty good. Maybe. Just a little bit. But the ability to Azucena versus short notice Azucena. really have this very cohesive game plan with this character and execute it is super interesting. It's not the easiest thing to do, but Arslan Ach gonna be our EVO Showcase Tekken 8 winner here. And like we've done before, O sea, es lo primero que ya Tekken 8 todavía ni sale y ya Arslan Ach ganó algo con Tekken 8. Imagínate. Arslan, I gotta tell you, man, you did some very impressive work there with Sí. Azucena. How do you feel about that character? ¿Cómo te sientes I really acerca de like that Azucena? character. Yeah, I think she's so ¿Le gusta el fun. carácter, sí, el personaje? Yesterday I was watching his videos, and Ayer estaba viendo sus videos. on YouTube, and I was like, okay, let's play her. And I think nobody knows how to play versus Azucena. So I Sí, was es having verdad. fun. Yeah. Estuvo viendo unos videos She's a ayer sobre perfect Azucena y dice que en realidad nadie sabe jugar la Azucena. Así que por eso lo ocupa. Turn a little bit this way. We didn't get to see any of those characters, but No, sí, no talk to pudo me ver about su those Jun ni characters. su I know you Nina. played with them a little bit. Tell me about those two characters and if you had fun with them at all. Ah, I think every a ver si es character que is very tuvo, si es que se strong. I divirtió think jugando con right Nina o con now, Jun. Nina I think is the perfect character. Like she's the strongest ever. You know, if you compare her in the previous fighting games, I think Jun is also really strong. Hoy dice que Nina es I súper just súper don't fuerte en like este Heat a Tekken. lot, Es la más but fuerte. Expect that part. I think Nina, Jun, Azucena. I think these are for me, it's very fun characters. Dice que las tres son personajes súper divertidos para él. Yeah, I think a lot of people, especially like people who hate, they are saying like Arslan is a champion. Arslan is amazing in Tekken 8 and he's not gonna perform well. I'm just gonna say that don't worry about me. I'm gonna win again in Tekken 8. Toma. Tekken 7. Dice que en Tekken 8 él va a ganar igual como lo hizo en Tekken 7, así que no te preocupes. Te está mandando el mensaje, bro. Un mensaje para las personas que están viendo. Guys, you shouldn't, play seriously too much. You should have fun. Dice que no deberías jugar muy serio siempre el juego, sino que también deberías usarlo para divertirte. Too much pressure on themselves to prove I don't know what. But I think sometimes you have to chill, relax, and play for fun. Dice que no siempre lo juegues el juego para ser serio, sino que también lo uses para divertirte, pasar un buen rato, etc. To chill. Mr. Tasty Steve and the final installment of Steve's Explaining. Lo que pasa, Vico, es que ese fue un mensaje para sus fans. Es como que tú entrevisten a alguien de un equipo de fútbol y él diga, no, sabes que no sé si vamos a ganar el próximo torneo. No, mentira. El mensaje para tus fans es siempre que vas a ganar. What ends up happening, Grande, JT. makes it to the finals of the tournament and says, you know what, now I'm going to return the favor. Takes the body of his father, throws it off the same cliff, mind you, the same cliff, just so he knows that there's a bit of familiarity there. And then he's like, you know what, now I have the control of Mishima Zaibatsu, and I'm going to take over the world. Now, when that happens, he doesn't understand that, surprise, Heihachi is still alive. Heihachi climbs out of said cliff, obviously because of the opening of Tekken 2, and actually goes and enters the tournament because Kazuya says, you know what, I want to take over the world. Mira, todo lo que está explicando de Heihachi ahora es 1 minuto, no 30 segundos. His future baby mama
Jun Kazama. Now, with that being said, how much time I got? 48 seconds. Ah, Now, Jun. Kazuya wins the second tournament, like I said before. ¿Cuál va a ser la última partida? Ya quiero ver a Harada. Ahora debería venir Harada y Murray. 18 years. June is born. He's being trained slightly by his mom, and she is teaching him in the way of Kazama karate, right? But Ahora she viene lo says, bueno. "If anything happens, go find Hayachi." He's like, all right, cool. She gets attacked by Ogre. He goes to find Hayachi, and when he finds Hayachi, he's like, you know what? Hayachi's like, you know what? I'll train you, but not because I think you're good, because I think you have like the devil gene in you, and I'm always trying to control that. But what ends up happening then Reencarnará el cuerpo de Reina. Tekken 3 tournament, all new challenges on top of that. Que, Paul thinks that que he saquen defeats Ogre. trailer de He did not Panda. defeat Ogre. Jin goes in there. Ahora van a estudiar a Susana wins the tournament, a más no and then poder. Hayachi's like, crap, that's Steve's play. This isn't fair. Harada hablando 10 I'm trying to minutos. explain Tekken at all. I thought you were making good time. I thought I was. That's why I looked down to check the time. I was like, how much ¿A time quién? I ¿A got? Krillin? I think they sped up the timer. I feel like first off they started. Ahora viene que no se puede sacar agarre. That's not cool, okay? I would have had a lot more pacing. I would have been a lot more Oye, control. hermano, cuando I had a lot termine to este say. directo, lo primero que voy a hacer va a ser ir a comer. Tengo un hambre, loco. No alcancé a preparar nada. Mi madre me preparó algo, pero no alcancé a comer. I'm trying here. But I want you guys to know Heihachi zombie. it has No been an creo. amazing time here Reina es watching these guys Heihachi. play Tekken 8 at the level La that canita they al aire play. de... It Yo is creo que really, ahora really vamos a cool ver, to see the game at the beginning stages pero they yo had. creo You que guys were in for a treat because these players Reina no are fue the best concebida Tekken a players la in the forma world. usual. And they're giving you an eyes-on tutorial of their approach to learning this Saquen game. el relleno. And Yo, game yo development pienso out there, que so there's so Azucena much es, to learn. I just wanna personally just es say, un invento, before you guys get out of here, pero thanks con to the sangre de production for holding us Heihachi. down. Thanks to Bandai Namco. Shout outs to EVO for also making this happen as well. All the amazing players that has given me the opportunity and us the opportunity to actually commentate their matches, because I feel like people don't understand just how special it is for me to be up here talking about. Oye, sí, ¿cómo va la encuesta? 168 votos. Reina será igual a Heihachi. 54% dice que sí y 46% dice que no. Muchas gracias por haber participado ahí, los 168 votos. Recuerda que todavía puedes participar, hermano. I had a great time being here, and I'm hyped for some Tekken talk coming up. Oh yeah, we definitely held that. Pueden dejar el like. Acuérdate, hermano, deja el like ahí. Deja el like. Ahí. We have a Tekken talk coming up. Harada and Murray, our fearless Tekken leaders, are in the building. Lidia versus Reina, Heihachi We Quispe. still have the final character reveal. Camera, Sí, todavía no don't muestran leave me. nada, Don't let todavía no them muestran leave me. los Come back after this break. We got that Tekken talk trailers. for you hermano. right on deck. Don't go anywhere. ¿A qué hora anuncian a Baek? ¿Viste? Te dije que van a dar ahora una... Ahora van a dar una... ¿Cuánto es que se llama? Una pausa. Pero déjame ver de cuánto es la pausa. Y le damos. Yo también quiero hacer algo. Quiero comerme algo, hermano. Tengo mucho hambre. Un pancito, hermano. Un pancito con algo. 7 minutos, ya, bro. 7 minutos tienes para hacer algo ahí.
Hermano, se apuró. Se apuró esta cosa. And this is Kohei Ikeda, who is actually the game director on Tekken 8. Ya, He's a ver. probably more well known by the player name Nakatsu. All right, guys, we are going to get into this. It's going to be very exciting. Of course, everyone wants to talk about Tekken 8, but before we get into that, let's talk a little bit about Tekken 7 and the Tekken World Tour. Van a hablar de Tekken 7 y del Tekken World Tour. A ver. Okay, so I believe we have a slide. Van a hablar de Tekken 7 y del Tekken World Tour. Tiene que haber ahora una slide, que claro es esa cuestión. So first off, I would just like to say thank you to everyone who participated in the 2023 Tekken World Tour. Obviamente le da las gracias a las personas que participaron en el Tekken World Tour. No alcancé a comer nada, hermano. And so the top 19 placements on the global leaderboard will be automatically invited to participate in the global finals. And not just that, but starting November 17th, we will be reaching out to the 20th through the 60th placers. O sea, todos los que ganaron van a estar en el último Tekken World Tour Finals. So be sure to confirm with us though by the 26th, because after that we will be opening up those slots for the general registration. Toma. And the global finals themselves will be held at the Civic Theater in New Orleans in USA. Grande Hajduk. With the LCQ first occurring on January 12th, and then the global están finals hablando de taking Tekken place 7, over 2 days hermano, on ya, January basta. 13th through the 14th. And of course, if people Vamos a lo que vinimos, hermano. Vamos a lo que vinimos. But talk to us about the global finals. There's not only the LCQ and the global finals, kind of Bueno, as you mentioned. But what's the process? How does the LCQ guy go to the global finals? Right? So if you're not one of those lucky 19 and you want to register for the LCQ, we're going to be opening up the registration over 3 phases. This is to accommodate different time zones, etc. So No me acuerdo de haber visto a Murray con lentes, ¿ah? Primera vez. And that also includes spectator passes for the global finals. ¿Me escuchas bien? ¿O le doy un poquito más de volumen? Tú me dices, vale. Ahora viene la información buena, grosa. Please keep in mind that that's only for the global final spectator Just pass. To watch, right? It doesn't include Chao, Tekken 7, ya, basta, ya. Next slide, please. Sí, listo. And for the detailed ticket sales, like we were saying, it's going to open up in 3 phases Basta. to allow people in different time zones to be able to purchase them. So this will start at the 27th and run through the November 29th. Está bien el for volumen, the ya. LCQ. If you want a spectator pass for the global finals, that will start from December 4th. And also, please check out TekkenWorldTour.com for details regarding that. And regarding the information and rule sets for the LCQ and also the global finals, we'll be releasing that info on the same time as the first wave of LCQ tickets. So that'll be happening on November 27th. Again, please check out our website for the further details. Yeah, of course, that's very, very important for the players that are participating, but also any would-be hopefuls that are entering in the last chance qualifier. That one last spot, right? Yeah. Also, another exciting thing we're doing this year, we did it once previously, Mira, but we're doing esto es this nuevo. fan art campaign. So if you have any cool Tekken art that you have, please upload it to X, Mira, formerly known as JD. Twitter, with the hashtag Van a hacer Tekken or una- fan art. Both would be preferable. ¿Será And Tekken we'll World be Tour selecting Finals? these to be Held? aired during the broadcast of the global finals. Mira, so si you have until te January van a, 7th to do vas a that. poder ir a Also, if las you've finales del uploaded some Tekken really cool art World in the Tour. past and you wanna be Si ganas, considered, please re-upload it. And, si ganas con we'll be uno de looking tus out for that, dibujos. so Tal please cual. take part in it. Yeah. Hopefully, we'll be able to see, of course, a lot of you Tekken fans out there at the Tekken World Tour Finals in January. But let's go ahead and talk about the closed beta that just happened for Tekken 8. I think Tekken 8 Closed beta, really van a what the hablar de focus of Tekken today's 8, event is, de but la I think beta. what everyone is excited for that's coming out in early January. I'm excited. Yeah. じゃあ原さん、鉄拳トーク始めましょう。 Van a hablar de la beta. で、中津からどうぞ。 I guess Nakatsu's going to take it away. Go ahead and drive. はい、そうですね。まず10月にクローズドベータテストを行わせていただきました。多くの参加ありがとうございました。おかげさまで結構好評で、ゴーストだったりこのロビー含めた体験が雰囲気も含めていろんな A ver, ¿qué van a...? 今開発も Hablan mucho, hermano. Yo no sé cómo después les traducen. ごめんなさい、俺喋るパートだったのね。
So Nakatsu was just mentioning that we did have a closed beta test, which we assume many of you Tuvimos took una part beta, in, sí. and you were able to see for the first time areas, not only just the characters we introduced, but the online lobby for the first time, as well Sí, as the también ghost pudimos and ver that el lobby system. por primera vez. And Sí. so the dev team is hard at work taking that feedback and implementing that into the game that we're currently still working on. Sí, y los desarrolladores están tomando todas las ideas y las están tratando de implementar lo mejor posible. 90年代ぐらいのまだアメリカ Vamos. とかヨーロッパにゲームセンターがたくさんあった時のイメージをちょっとどうしても前からやりたくて、それをやったところ非常にやっぱり好評だったので、ここは結構今後もねアップデートを続けれる場所かなというふうには思っています。 So a very good comment from Harada, just mentioning that when we were developing this online lobby, Cuando the estaban idea diseñando was el to lobby, kind of take that feeling and atmosphere from 80s or 90s que estaban cuando estaban desarrollando los arcades, que tú juegas ahí en el lobby, claro, se dejaron llevar por los arcades en los 80 y 90 para crear como la atmósfera. Tuvimos un positivo muy positivo, feedback positivo acerca de lo que hicieron. O sea, la gente le dijo que estaba bien. So just to run through the basic details of the closed beta test, if you didn't participate, it happened from the 20th through the 23rd of Ya se October. está diciendo que si no pudiste participar en la beta, bla 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 bla. Across all three platforms, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and Steam. In the contents, we had 19 playable characters and 6 stages. And the modes we had also, Rado was just Te mentioning. está describiendo lo que hubo en la beta. Also, rank match, quick match, battle tutorial, community, and other options were available during this time. Yeah, I think one of the new things as well is the fight lounge. So go ahead and kind of focus in on that and talk about how that really played out for the CBT, because I know the CBT version of it is not reflective of the final product. There are going to be some changes, right? Acá te dice, mira, aquí viene la diferencia, a ver. Acá. Porque dice product version, yo creo que es el que va a salir. Esta fue la beta, la que nosotros jugamos. Battle area. Mira, Unlimited Ranked Match Functionality. O sea, no va a estar destinado solamente a 3 peleas. Las ranked van a poder ser infinitas. Actually, the whole theme of this area itself was we wanted to create an atmosphere and a place where people would want to kind of check in every day to see their friends in a community like you would in an offline arcade. That was kind of the theme when we were developing it. During the CBT, people had access to. Está hablando sobre la CBT y la CNT. In addition to those, when you actually get your hands on the final game, we'll have the beach area in which you can play Tekken Ball. Cuando tengamos el juego completo, vamos a poder tener aquí el dojo y vamos a poder tener el beach area. También vamos a tener esto. Ya, producto final. Producto final, aquí está importante. Pongamos atención. Aquí dice Ranked Match, pero dice mejor de 3. Y ahora eliminaron el rematch infinito. Pero ¿cómo si recién decía que no? Vas a poder ocupar el método práctica mientras estás esperando para jugar. Los amigos que se han registrado y los competidores. Que pienso que van a hablar, hermano. Ahí está. Ah, sí, mejor de 3 solamente. Ya dice que no hacer. Pero ¿cómo? No entiendo. Recién decían que sí, decía que iba a ser infinito. We made it so that in certain lower ranks, it would you could get demoted in the past, but this time you don't get. Lo hicieron porque ahora sí no vas a poder ser demoteado en los rankings más bajos. あとグループマッチの変更もありますよね。あと1個前のスライドちょっと戻ってほしいんですけど。Can we go back one slide, please? So back to the rank. ランクマッチで実はその
Van a ser 30 ranks. Y habían 37 en Tekken 7. Son menos rangos. Ahora hay rangos completamente nuevos en la sección. Y revive rangos de los títulos pasados. Los rangos dan, ahora no pueden ser demoteados. Incluso si el jugador pierde up to yellow rank, hasta el rango amarillo. So it's kind of motivating me, like, hey, I'm going to play a little bit more today because I want to get farther ahead. I want to catch up, right? Okay. So it's a cool feature to keep you playing. Okay, that's cool. So let's go ahead and go to the group matches then. En la close beta test de la versión era difícil de entender qué arcade, qué arcade pertenecía a qué grupo de match. Claro, porque alguna vez había uno que aquí decía Ranked, ¿verdad? O decía partida rápida. En el producto final, o en la versión. Ahora va a ser más fácil de entender para qué es cada gabinete o cada máquina arcade. So this is actually the group match is kind of if you've ever played Tekken 7 in arcade in Japan or Asia. No, nosotros no pudimos. Se dice si es que alguna vez jugaste Tekken 7 en los arcades en Japón o en Asia. This was in the closed beta test, and although on the fue en la actual beta. arcade cabinet in the game it had the same panel layout for everyone in the same group, some people apparently weren't able to pick up on that. It wasn't quite intuitive. Sí, no era muy intuitivo porque en el fondo tú te ibas a ganar un arcade y no sabías para qué era, hermano. Si era para ranked, si era para partida rápida, group match. Bueno, ahora no. Ahora va a ser más intuitivo, vas a saber. 行列本当に作っちゃうその行列を作るからその行列を作るためのラインを引いてくれとか割とバーチャルなゲームセンターを運営してるぐらいの要望が来るから、まあちょっとそこは面白い気づきだったね。And Harada was just mentioning that we received some interesting feedback that people wanted to change the layout or wanted us to change the layout, or perhaps one thing we saw in Japan at least was that if there's a famous player online on that particular machine, then you had a line of people like that wanted to spectate the match. So like, please make it an orderly line like you would see in a real arcade. So all these ya, le dice que recibió mucho feedback de la gente diciendo que cambiara el orden de los gabinetes, de las máquinas arcades, para que la gente pudiera ver varios a la vez. I believe so. So, Yo no jugué con ningún Ghost, no jugué absolutamente con ningún fantasma. Puedes jugar en contra de cualquier jugador la inteligencia artificial. Players AI, Ghost in the launch. In the launch. Podías jugar con el ¿cuánto es que se llama? Con el fantasma de cualquier jugador aquí en el salón arcade. So this Super Ghost battle is quite different than. ¿Y ahora qué dice? It's really cool because the ghost will remember all of your characteristics, like your movement, the techniques. Ahora no, ahora dice adicionalmente vas a poder descargar la inteligencia artificial de otros jugadores, el Ghost que ustedes conocen, desde el launch, que es el salón arcade. Y puedes jugar contra ellos. Puedes jugar contra varios Ghost, le vamos a llamar así, fantasmas más o menos. Incluso el tuyo y el de los desarrolladores. Vas a poder jugar con el fantasma de Harada, hermano. それとやっぱりその客観的に自分のプレーを見れるので、その自分の弱点だったり癖が分かって、ここをもっとこうよくすれば強くなるなっていう気づき。Cada cosa que pasa, ¿no? Nakatsu was just mentioning that it's quite interesting that one of the cool things that you get from playing your own Ghost is it's kind of like raising a child, and it's a reflection of you. Sí, tiene mucha razón. Que cuando tú empiezas a jugar contra tu propio fantasma, es como que estás criando un hijo desde cero. Entonces tú mismo te vas moldeando a través de tu propio ghost, de tu propio fantasma. Bonito. Bonito, me gusta.
学習させてるので相当なことができる。で割とねコメントで多かったのがAI は下段ガードが弱いとか言ってる人いるんだけど実はねそれそのプレイヤー自体があまり下段ガードできてない証拠なんですよ。で自分のとやると分かります。割と下段ガード甘い人は本当に甘くなっちゃうので。そういうところまで覚えちゃうということを考えると自分の成長に合わせて本当 AI も成長してくれるのでそこは本当ミラーになってるぐらい No pasa nada. 感じで遊べると思いますね。So Harada's comment was quite interesting that it is kind of a reflection of yourself and it is much more complex than anything you've seen so far in fighting games as far as how much it is able to remember and actually perform in a match. But one of the kind of interesting things of feedback we received from players that tried it out was it seemed like the Ghost was really bad at blocking low attacks, but Harada's like, well, that's because you're bad at blocking low attacks. And the Ghost Dice que recibió mucho feedback porque decía que los fantasmas eran muy propensos a no cubrirse los ataques bajos. Pero Harada dice que era porque tú eras malo cubriéndote los golpes bajos. So I think that was super useful for especially up and coming players. But let's go ahead and kind of focus on how that's coming back in Tekken 8 as well. My replays and tips. Las peleas en modos múltiples pueden ser grabadas. Online matches. O sea, vas a poder grabar las peleas en el ranked, en el quick match, en el group match y en el player match. Toma. ゴーストバトルにはですね、実はそのリーダーボードから、ゴーストをダウンロードすることもできて、Mi debilidad, los lows. Mano, mucha gente tiene problema con los lows. 例えば新キャラクターだったりいろんなキャラクターと対戦したくてもマッチングしないじゃないですか。だけどそのリーダーボードからゴーストを選択して、対戦することでそのキャラクターの対策ができたり、苦手とする人がもしいた場合はその人の癖をつかむといったロビーで会わなくてもできる、疑似対戦みたいな形もできるので結構このゴーストの遊びはかなり鉄拳8で力を入れて体験としても強化した部分なので製品版に期待してほしいです。Another important difference from the CBT that he just had to mention was that you know, in the CBT you had to be online with someone. I had to meet you in the lobby to play your ghost. Sí, but correcto. You can actually in the product go through the leaderboard to do that. Buena, buena. En la CBT, tú para pelear con un fantasma tenías que ir al salón arcade y encontrarte con la persona y pelear con ese fantasma. Ahora no, te vas al leaderboard, que es como la tabla de ¿cómo se le llama? Leaderboard. Ustedes me ubican. Pero la tabla donde salen los mejores. Y tú vas ahí y ahora puedes descargar el fantasma desde ahí mismo. No tienes que ir nada, hermano. Perfecto. Así cuesta, hermano. Así cuesta menos. La tabla de marcadores. Bien, Chris. Bien. O sea, si quieres jugar directamente con Ni, listo. Qué buena, igual. Puedes descargar dos fantasmas de dos ganadores de, por ejemplo, un EVO y ponerlos a pelear.マイリプレイ&ティップスはですね、自分のリプレイからその改善点を、リアルタイムに表示してくれて、その場で練習できるっていう機能なんですけども、オンラインの対戦だけではなくって、今回、テッケン8で追加するアーケードクエストのバトルだったりスーパーゴーストバトル、いわゆるゴーストとの対戦でもそのマイリプレイ&ティップスに対応しているので、例えばちょっと対人戦で、挑んでその改善点をこう自分で見つけるっていうのはちょっと抵抗がある人にも、オフラインでの遊びの中で自分の改善点が分かるようになっているので、ゴーストと対戦してリプレイで改善点を練習するみたいなこういった遊びもできるので、その辺は製品版で楽しみにしてほしいです。So what's really cool about this My Replay and Tips is you don't have to actively go out and look for the information. You can just boot up the game and look at it, and it'll tell you what you need to improve on to get better as a player.
And so you can use this with not just your online plays against other people, but if you're playing in various modes or with another ghost character or something like that, it will also give you access to my replay and tips. So I could play against someone's ghost rather than playing them directly, and it kind of lowers the hurdle a little bit if you feel really nervous about going online. なんでまあもしかすると Te está diciendo そ que のオフラインのバトル si no quieres jugar con la persona directamente, bueno, siguen hablando del ghost, pero si no quieres pelear con una persona directamente con ella porque a lo mejor te sientes muy nervioso o te pasa algo, puedes hacerlo directamente booteando el juego al principio y después yéndote y jugar So, con you el can ghost even, go como si online nada. and visit someone in a lobby if you find a very strong player and play against their ghost and just keep doing that. And Siguen it's a good hablando way to del- level up as a player del and, ghost, hermano. without even playing against another human opponent. So then when you do get that chance and you do make that step, that you're going to be a monster, right? Yeah. It's really cool because, again, a lot of these players will get the experience, get to play on their own, and they can review the tapes afterwards. So that's good stuff. Cool. Ya, ¿listo? So I think we're going to go ahead and go on to the next slide. Sí, vamos a la siguiente, bla, bla, bla. About all of the players. ¡Oh! Lo que estabas esperando. Noviembre 12. Aquí 31キャ está. ラクターのプレイヤーのキャラクター公開しています。Oh, vamos, 公 reina. 開した4キャラクターですね。ザフィーナ、リー、アリサ Vamos, reina. まあこちらの映像まあ見たことがない方もいると思うんで Vamos, まずはおさらいだね。おさらいで一旦流していただけますか。 So obviously there was a few characters that we announced recently, Zafina, Lee, Sí. Alisa, and Devil Jin. Está hablando que as well as, fueron hay unos Victor. pocos personajes But que before we anunciaron do hace that, I think poco. we have some questions from the players that we need to answer. その前に質問書いてある。Creo que hay unas preguntas de los jugadores que necesitan responder. Announcement, the closed network test, the closed beta test. We actually talked to some of the players, some of the champions that were here this weekend, and got some questions out of them that they wanted to ask you guys for your personal A ver, opinion. ¿cuáles son las preguntas que le So the hicieron? first question I had from one of our players is, what is your personal purpose for making Tekken? Do you want it to be more of a attractively casual game or a more competitive esports title? Many players are trying to make a living by playing the game. So ¿Cuál es tu objetivo en el juego? Le dice. Hay muchas personas que son casuales jugar el juego y hay otros que quieren hacer del Tekken algo para ganarse la vida. その1個目が、鉄拳を作る目的はどういう目的ですかって、まあ、もっと言うと、カジュアルのオーディエンスに向けたものなのか、この e スポーツに特化したプレイヤーに向けたものなのか、まあ、どういう人のために作ってるのかという感じですね。でまあ、この人もそうなんですけど、その人の周りにもこの、まあ、自分のなりわいとして、e スポーツプレイヤーではあるので関心がありますと。そうですね。まず簡単に言うと、もちろんできるだけ広い、層の人に遊んでもらいたいというふうに考えてます。かといってじゃあうちの母ちゃんに遊んでもらいたいかって言ったらそういうところをターゲットにはしてませんけど、ただe スポーツのタイトルとして作ろうというふうには最初からそういうふうには作らないですよ。Se viene, bro. Se viene. El que pestañea pierde, bro. El que pestañea pierde, así que cuidado. 出てきたっていう形が理想だと昔から思ってやってるので、できるだけ極端し。Acuérdense de dejar el like. El like, hermano. Nunca les pido like. Acuérdense de dejar el like. Vamos, déjate el like ahí. Tú puedes, bro. Déjalo. Eso, dale, dale. Aquí estoy mirando. Déjate el like, a ver. Lleguemos a los 80 likes y la hacemos, hermano. Eso. Hagámoslo por reina. Vamos en 70, vamos en 70. Dale, 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 dale. So Gerardo was just mentioning that, we obviously want to appeal to a wide audience, whether that's casual Dale, 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 bro. maybe a different way of measuring Puedes. that. But that said, it's not like he's expecting his own mother or someone to be playing Tekken avidly. So we hope to appeal to, a casual audience, but also people... También, ellos esperan no solamente estar dirigido Tekken a los casuales, sino también a las personas que obviamente quieren hacer del juego algo más.
So it's a very a wider audience than perhaps this question kind Claro, of hints dice to. que esa pregunta And I just está said como it's kinda relacionada a like un basketball, right? You have the same kind of sport. wider that audience, es I como even a muchas enjoy personas, and a bunch of casual people can enjoy. una audiencia and if más you're good enough, abierta. eventually you make it to the NBA, but it's still the same sport, right? Understood. And Harada said, "Wow, that was a really good answer. You should answer that." So that was your version. Last question then. O sea, te quisieron this one's decir, gonna go a little bit deep Tekken 'cause da it para kinda talks todo. about the Tekken series as a Casuales whole. hasta que te quieras ganar la vida con What él. does the team think personally about some of the attractive points, or maybe even the negative points, of the Tekken series that they kind of want to shape into how that would reflect into the development of Tekken 8? 3人で考える鉄拳の強みと弱点を考えて、まあ鉄拳どう持っていきたいかという質問ですね。結構難しい。 Después de esto viene más, hermano, así que paciencia. 彼はね、僕を取材してた側でもあったので、面白いんですよね。プレイヤーでもあったし、メディアでもあったし、今や開発者でもあるっていう3つの顔を持ってるので、逆にいろんな視点で言えるかなと思うんですけど。So Harada first throws this question to Nakatsu because he's kind of got interesting experience that he started off as a player of Tekken. Then he was a journalist who actually interviewed. Él empezó como jugador de Tekken, después como periodista. So he's got a variety of different experience surrounding this. ¡Wow! そうですね。テッケンシリーズ El que está hablando primero fue un jugador de Tekken, periodista, y ahora es un desarrollador. 例えば、Supongo, 格闘家も ¿no? そうですし、その動物も出てくるし、メカも出てくるっていう本当に多種多様な個性的なキャラクターが出てくるっていうのが魅力的だっていうのと、やっぱりたくさんのその実在の格闘技から、まあ、我々オリジナルの格闘流派も含めていろんな技動かしてて楽しい技をたくさん提供するっていうところで、本当になんていうんですかね、裾野がすごく広くて受け皿としてもとても魅力的なコンテンツだと思ってるんですけど、まあ、それをやっぱり一番どんどん長年積み上げていくと、まあ、どうしてもかなり数が多くなったり習得するまでの時間がかかったり、まあ、これ魅力の部分でもあるんですけど、まあ、そういったところを、どんどんテッケン8でよくしようと思って、スペシャルスタイルみたいなものをつけたり、そのアーケードクエストとか、まあ、ゴーストを含めて、Entendí より estilo カジュアルな人 especial. にも遊びやすくするってところで、 Special style. 魅力が反面 Do it. 裏返しでマ Vamos. イナスポイントになるところを Queremos ver Reina. モードで補っていくことで Dale, 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 dale. たくさんの人に遊んでもらえるようなゲームにしたいと思って開発しました。 Grande Very good Vico. answer. So he was mentioning that ¿Qué if you're mencionó? familiar with Tekken, which I assume Si eres most people familiar. watching the stream are, that we have a variety of Si different estás characters, familiarizado whether con it's a Tekken. master martial artist or some kind of a bear or animal, or even robots who are like Alisa or Jack or something like that. Yeah. So obviously all these different unique fighting styles, some of them real, some of them created by us, and all these characters have so many techniques on their own, right? And so it appeals to a wide audience because it's likely you'll find a character that you really can connect with. At the same time, if you're brand new to the series, it is a lot of content that you have to kind of remember and get up to speed on before you can really jump in with. Dice que Tekken está dirigido para a wider audience, a una audiencia amplia, porque tiene de todo, tiene robots, tiene mascotas, etcétera, 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 etcétera. Y eso lo hace, viste, y eso también lo hace único. Eso es verdad, hermano. Mira, todo lo que está haciendo aquí, todo esto, es que te quiere decir que Tekken tiene absolutamente todo en este momento para que tú llegues, lo juegues, a pesar de que seas un jugador que viene recién integrándose, como también si eres un jugador antiguo. Eso fue. Por eso tiene tantos estilos diferentes. Hay algunos estilos que son reales y hay otros estilos que fueron inventados por ellos. いや俺最初だった俺変なボロクソ変なこと言うとこだったんだけどよかったです。よかったね。もう言わんとくわ俺。So Rada was just laughing. He thought it was interesting that Nakatsu. We don't have a script at all. If you're not aware of that, he was just saying that it was no tienen interesting script ahí, that así Nakatsu que took that. That he's supposed to say a weakness, and he kind of disguised it and turned it into the benefit of the product.
And I was like, well, we're on the same wavelength because I was thinking the same thing. And Murata's like, I was just going to say something out of left field, so maybe it's better that Nakatsu answered that one. All right, well, thank you for the answer. Thank you. We do have to move on, of course. Vamos. We were just talking about all of the playable characters. You know, you just mentioned Victor as well. I know we had a video as well that we wanted to play, so I think we'll go right into that, right? Mira un video. Un video, pero dijo Víctor. No, pero que no sea de Víctor, hermano. Dame otro tráiler. Dame un tráiler que no sea el de Víctor. Vamos ahora. ¿Cuándo, papito? Le subo más el volumen si es que quieres. Ponele. Dale. ¿Qué es esto? Dijeron es un video, pero dijeron de Víctor, ¿o no? Pero este es el mismo video que vimos, ¿o no? ¡Aprovechen! Muéstrame los trailers y estamos pagados, hermano. Muéstrame los trailers. No nos podemos ir de aquí sin los trailers, hermano. Vamos, tírate un trailer. Ahora. Dame el trailer. El maestro, sí, muestra un Devil Jin, bro. ¡Vamos! Mi Devil Jin ahí. Roto tiene que estar, hermano. Roto como tu hermana. Mi Devil Jin tiene que estar rotísimo. ¡Ah! Listo. La mitad de la energía de inmediato. Awesome video. Of course, that was previously released. The return of some legendary characters, some beloved characters. You guys want to walk us through who's coming back? Well, there's obviously my favorite Devil Jin, my main character. ¡Eja! Su personaje, bien. No sabía que el personaje preferido de Murray era Devil Jin. Ah, y ahora van a hablar de los personajes y bla, 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 bla. Van a mostrar los trailers, hermano. So Mark, you know, actually, Muestran trailers. Mira, behind the scenes, detrás de pantallas, llámale así, detrás de bambalinas, van a mostrar algo ahora. Ya, sí. Loco, tengo un presentimiento de que van a mostrar los trailers. Tengo un presentimiento muy grande. Tengo un presentimiento bueno. Bueno, los Afina Players, hermano, para ti. Ahora van a mostrar Devil Jin. So one of the key concepts of Zafina is like how to present her as a Vamos. mysterious female character. Obviously she's Veo, got that veo, special ahí yo hand veo with, buen the trasero. Gazelle kind of, trapped in Veo there. un trasero bien. Sí, bien trabajado. Un glúteo ahí bien en su punto. この左手の封印されているところのディティールにはデザイナーがこだわって作成してます。 And so the designer was actually really putting a lot of detail and work into the hood of the character. Not only that, but her left hand, you know, which contains that power. はい、でデザイン以外でいうとやっぱりストーリーにもかなり重要な役割で参戦していて Hay buen glúteo, hermano. Eso es lo que importa. Aquí Harada dice que no va a poner absolutamente nada en juego si hay que mostrar un glúteo bueno. Esbelto. 勝利シーンにも描かれているのでそこも注目してもらいたいです。 And this is actually, you know, plays an important part in the story this time as well. Oh, mira, dice que Zafina juega un papel fundamental en la historia esta vez. In some of the intro scenes when she joins in the battle, like she's barely able to contain Azazel in that hand. Claro, ahora viste, va a jugar un papel fundamental porque dice que ahora casi no puede mantener a Azazel, el poder de Azazel en la mano. ¡Wow! Eso no me lo esperaba. 細かい腕輪だったりディティールが描かれたものです。 So this is a close-up and just some of the kind of setting materials that we have regarding her hand in more detail. Ah, pero esto tú no vas,
todo lo que tú ves aquí es como detrás de bambalinas, o sea, cómo se hizo, cómo se desarrolló. Esto tú no tienes acceso a ello, no lo vas a poder ver así. Es un desarrollo del personaje. Ideas. ¿Qué es eso? Yo ahí veo a ¿cómo es que se llamaba el...? No Roger, el otro, ¿cómo era que se llama? Yo veo ahí a Alex, hermano, no sé. Alex. Por favor, el siguiente. Ya, y como que Lee... Y como que Lee... No sé, hermano, yo Lee... Tú puedes decirme lo que quieras, pero Lee como que no me gustó, bro, no me gustó. Van a mostrar a Devil Jin, ¡vamos! Sure, go ahead. Feel free. Siguiente, vamos, le dijo. Y no pasan a la siguiente. 次にリーチャオラなんですけども、今回、バトルスーツに身をまとって参戦しています。でもこれはバイオレットシステムズ社が開発したバイオレットスーツっていうもので、そのリーが自ら発注して制作されたものです。So Lee Chaolan makes another appearance, this time wearing a battle suit made by Violet Systems. Violet Systems le hizo el traje. And so this is something that he actually created firsthand. Sí, dice que esto él lo creó de primera mano. El tema del diseño de su traje cibernético. A mí no me gustó, hermano, no sé, a ti te puede haber gustado, sí, ¿por qué no? Pero a mí no, bro, no me gustó. Prefiero al Lee de etiqueta yo. Correcto, también nosotros encontramos súper extraño de que tuviera armas puestas en el traje, hermano. Ah, y cuando juguemos el modo historia del juego vamos a poder ver qué es lo que este traje puede hacer. Mira, un tráiler. Tráiler, escuché tráiler. Veamos el tráiler, dijo, mientras que las personas están en el baño, no sé. Excellent update on Lee. Let's go ahead and move on to Alisa. Ah, no, estaban troleando, hermano. Estaban troleando. Dijeron que mientras la gente había ido al baño, ahora vamos a decir que viene el tráiler. Qué mentira, no troleo. Te digo que viene tráiler. No solamente de Reina. Me han troleado siempre, bro. And so Harada-san was just saying that Alisa's kind of asymmetry design is something that's always been key to her. And Nakatsu Alisa siempre ha sido un diseño asimétrico, ¿eso dijo? Ah, sí, que ahora se enfocaron más en hacer el personaje colorido. Sí, eso es algo que puedes buscar cuando salga el juego y te vas a dar cuenta de que es más colorido el personaje que antes. Van a hablar de las armas que tiene. Mira, ahí la ves de la parte de arriba, de frente, las alas igual. Demasiado trap. ¿Quién debería? Ah, y aquí van a empezar por Steve Fox y todo. Entiendo. Denle nomás, hermano. Denle nomás. Alisa's new costume, she's actually her features are kind of powered up, got upgrades, you could say. The thrusters and the chainsaws that she's famous for. La sierra y los propulsores ahora están mejorados. Harada always loves to put like a model number to the chainsaws, right? Oh. And this time it's changed to reflect that kind of being upgraded. Sí, ahora como fueron mejorados las cosas, Harada les cambió el número de serie. Siempre les pone como un número, dice, pero ahora les cambió ese número. Easter egg to look forward to. Cada vez que mejora algo, Harada le pone un número diferente. Eso. Mira.
デボジン、俺の一番気に入りじゃないですか。いやこれはそうですね。もうマイケルの一番のお気に入りなんですけど、まあいくつかやっぱりデザイン案が上がってきて、デビルジン、マイケルが好きなので、どれがいいかって聞いて。だから反応したやつっていうのは大体マイケルが反応したらこれ結構これがやっぱり好きで受けそうだっていうので、結構今回のデビルジンはマイケルのファーストインプレッションの選ばれたところがあります。So everyone knows I'm a long-time fan of this character, and I think a lot of people like me tend to fall for this character. So they have this test where they lay Mira. out two designs in front of me. Hermano, y en cualquier momento se pone a cantar metal. That's the one they choose. They're like, that's got to be the right one. Got it. はい、次のスライドに。No, míralo ahí, bro. 結構ジンがデビルの力を使いこなせそうになって中賛成するってところでやっぱりちょっとジンが白に対して描いてこのデザインになってます。でストーリーに注目していただくとデビルジンがどういう関わりをしているかっていうところがストーリーに注目してもらいたいです。And so the overall design of Devil Jin is quite unique. If you follow the ¿Viste? story El diseño de Jin es único. Si tú has seguido estos juegos. And kind of to reflect that, we have Jin Kazama as a more like a white outfit look. Claro, y como para reflejar eso, tú te has dado cuenta que Jin ahora es más, su traje es más blanco y el de David Jin es más negro, mira, más oscuro. But as you're playing through the story mode, you can kind of see like what kind of role Devil Jin plays in that. ¡Ay, qué bueno! Y ahora cuando juegues el modo historia vas a poder ver cuál es el rol de Devil Jin, valga la redundancia, en el modo historia. O sea, Devil Jin juega un papel fundamental en el modo historia, hermano. Todos decían, no, si Jin y Kazuya, Jin y Kazuya, Jin y Kazuya. Papito, no sabías nada. Maybe at some other point we'll be able to share this with you. Ya a ver qué va a pasar, a ver qué viene. Van a hablar de Víctor. Ya, vámonos directo a ver el diseño de Víctor, a ver cómo es el tema. Pero ¿para qué vamos a ver el tráiler, hermano, de nuevo? Yo pensé que íbamos a ver el diseño y todo eso. Seguramente van a mostrar el trailer y después el diseño. ¿Sabes lo que me gusta? La música. El OST de Víctor es de 10, hermano. 10 de 10. Me gusta. Ustedes que saben mucho, ¿cómo es la... ¿Qué es lo que es esto? La OST de Víctor. ¿A qué grupo de música pertenece? Como cuando uno dice blues, por ejemplo, jazz. Grande Víctor, es jazz. Ya, eso quería saber, bro. Sí, y tienes razón. Es jazz, hermano. Obviamente con temas, con toques electrónicos, pero es jazz. Jazz, dubstep, jazz pop. Jazz con electro. Sí, tienen razón. De aquí se pone mejor la canción hacia adelante, mira. Acuérdense. Raven salvaje y Hachi. Y desobedece las órdenes de Víctor. ¿Ves? Aquí se pone buena. Aquí se pone buena. No, loco, esta canción la vamos a escuchar siempre. Buena la música, me encanta, bro.
Seyesca, bienvenida. ¿Todo bien? Lo mejor de Víctor es la canción, es la música. Victor is looking really stylish and really cool. Talk to me. What led you guys to create this awesome character? ¿Qué los llevó a ustedes a crear este gran personaje? Le dice. Bueno, no sé, ya. Debatible. もともともう十数年前からフランス人キャラクターを出したかったんですよ。ずっとリリーはモナコで実はフランス語喋ってるけれどフランス人じゃないので、フランスでも鉄拳ってすごい人気なんですけどフランス人がいないっていうので実現するのがちょっと遅くなっちゃったんですけど、一番最初にもう一言目で俺は ¿Ves? ¿Ves? Solo nosotros podemos controlar el balance del poder del mundo. Te lo dije, bro. Si mi teoría llega a ser buena, o bien parecida, o si es que le apunto 100%, So this was in the works for quite some time. We wanted to make a French character. Tekken is quite popular in France. Many people kind of assume that siempre Lily quisimos is hacer that, but she's este not. She's personaje, actually from estuvo Monaco, bajo desarrollo she por mucho does speak tiempo. French. Siempre quisimos So we hacer wanted un to make this personaje character, francés. and the directive from Harada at first was, hey, Nakatsu, make a character kind of like Vincent Castle. And Él le dijo, Harada le dijo al de al lado, que no me acuerdo cómo que se llama, que hiciera un personaje como Vincent Castle. As you look at the final result, it's a little bit different than the original, you know, make it look like Bueno, Vincent no Castle. sabíamos eso. Él dice que si vemos a Víctor de ahora es un poco más diferente a lo que fue el concepto principal al principio. はい。でビクターはですね、本当にたくさんの武器を使って、コンバットナイフだったり、カランビットナイフだったり、このでっかい剣の竹三日槌っていう剣を使ったり。フラッシュライトと拳銃使った本当武器 Yo creo que la espada está de más, hermano. Yo creo que la pistola estaba bien. Pero bueno, cada uno. So Victor is really a weapons specialist. You can see all these details. He's got combat knives, karambit knives, his long sword called Take Mikazuchi. Take Mikazuchi se llama el arma, tiene nombre. Tiene un flashlight. O sea que él es bueno para combate a larga distancia y a media distancia igual. Y también combate a corta distancia porque tiene de todo. もうスーパースパイ CQB っていう男の子が好きな男っていうか男女問わず好きな要素が本当盛りだくさん詰まってるやっぱりイケオジとか好きな女性の方もいるじゃないですか。なんで本当いろんな要素を詰め込んで一つかっこいいキャラクターを作ろうってとこで本当に時間をかけて作り上げたキャラクターです。So he's a very cool, unique character. He uses kind of a mix of martial arts based on kind of military, conventional martial arts, but also ninjutsu as well. Usa ninjutsu, es militar. You know, very to appeal to both male and Close female combat, audience. combate a That's when cuerpo. Harada cracked up and said, "Really?" Combate a, ¿cómo se llama? Close combat. Ustedes me ubican. Nakatsu's image is that, you know, there's many women out here who like to Combate a really find corta a distancia. good-looking older man like this. Cool. So let's actually O sea, hermano, tiene de todo. Victor's stage, his battle Tiene de todo. バトルステージについて。これはね、Van a hablar ahora del escenario. 20年ぐらい20年以上前に僕とマイケルがパリ初めて行った時にいきなりセーヌ川の Combate cerrado, melee, い melee. きなりこ Ya, れになった eso. んですよその時の風景そのまんまなんですよねこれね。 So the original ¿Qué pasa, kind of Nexi? inspiration for this was Harada and I 20 years ago. if you Hace believe 20 that. años atrás, yo y We Harada went to France, Paris, and fuimos particularly a business Francia trip, and, like, en right un off the viaje plane, de they put us on negocios a boat right away. And this was pretty much what it looked like. This was your first y estuvieron en un bote y era in France. básicamente como ese. Awesome. Any other details in regards to the stage, Nakatsu? ¿Algún otro detalle que quieran decir y se quedaron callados, フ hermano? ランスには行ったことないんですけど Está bien, está bien. Es espontáneo. 動くんだよね、でも確か船が。いろんな映画だったりドラマとかをすごくたくさん研究のために見て、おそらく多分こういう Hermano, ことが mínimo se tienen que tirar un tráiler. その動いていく Mínimo. ことで風景が変わるっていう面白さがあるんじゃないかってとこで、Mínimo se sacan unos trailers aquí.
まあ、イメージを共有しながらできたのがこのステージです。そうだから背景スタッフも行ったことないのに、ここまで作り込んでちょっと作って俺が見てこんな感じって言うっていうのを繰り返す。Las ratas en el barco. So keep in mind, Nakatsu's never been to that location, nor have the artists who are working on it. Okay. So it was pretty much they consumed a lot of movies and other content to try to get a good image of what it would be like. And as they keep creating it, Harada and I are kind of like, oh yeah, that's exactly what it was like. And it is kind of interesting that the boat is moving, so as the time progresses during the match, you're kind of going slowly down the river, which is kind of a unique tweet. Mira qué buen punto. Dice que nosotros cuando estemos jugando, a medida que vamos en este caso avanzando en el match, también el barco se va moviendo y tú vas viendo diferentes partes de la ciudad. Ni me había acordado de eso. Ya, ¿qué más vamos a ver de Víctor? ¿Qué es esto? Porque si ya vimos el de Víctor. Ah, esto fue cuando mostraron cómo se hacía Víctor, hermano. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre de Ah, bla 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 bla. Strugenragen. de l'univers. Alors moi j'ai découvert Tekken en fait dans les années 90 et je me suis intéressé. Este video lo han visto todos, hermano, así que ya para qué. Qui s'appelle Eddie Gordo et qui était un capoeiriste. Et à l'époque je faisais de la capoeira. Donc j'ai acheté, je ne jouais exclusivement qu'avec le personnage de Eddie Gordo. Lars Alexandersson, le lion de la rébellion. Très bien. Contacté Yggdrasil. Super. Génial, parfait. ¿T'as vu, ça fait pro? Es un actorazo. Hay que tener paciencia, bro. Nadie dijo que esto iba a ser algo corto. Disfrútalo, hermano, disfrútalo. Yo digo que disfrutes más que te amargues porque la cuestión se demora. Disfrútalo, bro. Si después de esto ya se viene Tekken 8 y no vamos a ver más de esto. Pásala bien. No te amargues, no te estreses. No, bro. No se estresen, hermano. Pásenlo bien. Estamos acá. Échale para arriba nomás. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Solo nosotros podemos controlar el balance del mundo. O el poder del balance del mundo. Increíble. Increíble. ¿Sabes lo increíble también? Es que logramos llegar al directo con más de 100 personas. Los amo, loco. Te amo. Pas du tout terminé, des choses presque figées. Et en fait, ce qu'on va faire dans la salle d'enregistrement va servir à l'élaboration du personnage. Tu peux écouter? Commencez les préparatifs. Commencez les préparatifs. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler les puissances de ce monde. Fais en sorte d'être à la hauteur quand tu combats en face de moi. Dispersion! 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 Échec et mat. Dispersión. Appelez-moi Victor. Je n'aime pas mon nom de code. ¿Cómo van los likes? 80, ya no pido más, hermano. Me quedo con 80. That's correct. Me quedo con 80, hermano. Anything you want to preface before we get into it? ¡Oh! ¿Algo más que quieran agregar antes que vayamos a eso? ¿Algo más que quieran agregar, le dijo, antes de que vayamos a eso? JGCR, I have one comment for you. Heihachi Mishima is completely dead. So it's not Heihachi. Okay. Not Heihachi. So I think we are Dijo que Heihachi está completamente muerto. Así que no es Heihachi. I would actually feel safer if we had Steve here. No, si te está troleando, hermano. ¿No ves que es troleo? No le vayas a creer a eso. Oh, te están troleando en la cara, hermano. ¡Do it! Ahí está, le di todo el volumen. Y la concha de la lora. Ahora es, hermano. Si te fuiste, ahora es. La concha madre. Ahora es.
¡Mira! ¿Ese es Akuma? Get ready for the next battle. Esto era lo que estábamos esperando. A ver, ¿de qué se trata? Quiero ver un eléctrico. Dímelo. Ya, ahí hay chispas, hermano. Ahí hay chispas. Uno. Agarre con uno. No se parece absolutamente nada a Heihachi. Cero de Heihachi hay ahí. ¿Quién eres? Jin Senpai. Por fin encontramos la oportunidad de enfrentarnos. ¡Oh! No veo nada de Heihachi, hermano. Sí, la... Y sí y no. ¿Quién eres? ¿Quién diablos eres? Está bien. Oh, lo entenderás pronto. ¡Toma! ¡Te dije! ¡Dale! Loco, ahí estaba el eléctrico. Te dije que iba a tener porfiado. Tú decías, no, que no va a tener. Dale, loco. A ver, ¿y cómo es? Sí, sí. Conoce tu lugar. ¡Oh! Mira los ojos ahí. ¿Viste los ojos? I see what you did there. I already know. I have defense against the Steve Arts. I trained it. I'm safe. So talk to us about this new character. Háblenos acerca de este personaje. 俺なんか余計なこと言っちゃいそうだからちょっと危ないんで。どうぞ。はい、最後の参戦キャラクターは新キャラクターのレイナです。いや以上ではないです。彼女は二面性っていうキーワードにこだわって作成しました。So the new character is named Reina. El nuevo personaje se llama Reina. Going to say something that is going to cause us problems. So we're letting Nakatsu take care of this place. And then he said, okay, Reina, that's it, we're out. But Nakatsu's going to give us a little bit Ya el nombre Reina es Reina. Ya. Before we get into that, I mean, I have to kick him out because he... Oh, yeah, I got it. No. But I just wanted to know his thoughts. So, I was not expecting another kind of Mishima, but the style of the character. No estaba esperando otro Mishima, pero el estilo. Like characters not being expressive, but like that right there, like that character's in my roster now. Like a lot of hints, I can see it. So I'm definitely happy with the new character. I can't wait to learn more. So let these guys talk. Dice que, bueno, Steve dice que el personaje en sí le gustó porque es más expresivo que los demás. Listo. Go ahead, I'm sorry. Oh, and then Nakatsu was mentioning that one of the key concepts of her is duality. Is going to be one of the key. Heihachi está vivo. Heihachi vuelve en Tekken 8. Heihachi vuelve como DLC. Te lo dije. I mean, just watching the video, I noticed a lot of familiar stuff, but a lot of really cool, different takes on old Te lo things dije. Heihachi es irreemplazable. Pero usted, dale con que Heihachi está muerto. Bueno. 嬉しいですね。次のスライド行きましょう。 Yeah, let's go まあ next デザ slide. インもかなりこだわり We're all shaken from Steve. はい。これがレイナのデザインなんですけども、鉄拳7でもデザインをお願いした、島崎まりさん。鉄拳7でいうとカズミだったり女子のデザインをした。Habló de Kazumi y Yoshi. ベヨネッタのデザインでも有名な島崎さんにデザインをお願いして。¿Qué está hablando de Kazumi Yoshimitsu? 彼女の二面性をコスチュームだったり髪のカラーリングも含めて
非常にうまく落とし込んでくれて、大変、満足いってます。 Nakatsu was just mentioning that the design was actually done by Shimazaki-san, who was in del charge diseño of está a cargo de alguien, ¿ya? Josie and Kazumi for Tekken 7. De Yoshi Also Kazumi, la more persona que hizo well-known Yoshi Kazumi probably en el for Tekken being the 7, designer of él estuvo a Villanueva, cargo right? del diseño de la And ropa. so the core direction that we gave her was the duality theme, and she took that and translated it quite well into this character with the coloring of the hair, etc. このね、上着をちょっと俺は個人的に作ろうとしてんだけどね、俺はね。作りたいですね。 The jacket 15万円ぐらいかけて。 It's pretty cool. Harada's trying to make it and sell it for about $1,500. Oh, you know Steve will buy that jacket. I'm actually trying to do the hair too. That's kind of cool. Awesome. So Reina, looking forward to seeing her. I think Nadie se va a querer pintar el pelo así, hermano. I think we're going to be talking about it a little bit as well. Porque están hablando de pintarse el pelo así. Mira ahí está Kuma. そうですね。ステージの前にちょっと彼女のファイトスタイルみんな気になってるので。Dice secluded training ground, o sea, esto es abajo del... Mira, esto es abajo del Mishima Dojo. Estoy seguro, hermano. Esto tiene que estar abajo del Mishima Dojo. 知らない人は結構いると思う。そうですね。かなり体が柔らかい特徴があったり、すごく俊敏な動きだったり、アクロバティックな動きをする態度っていう。空手とかまた違うなんか動きとか移動の方法があったりとか。ちょっと古武術寄りな。 Cuando le dice pronto sabrás, porque Kazuya le dice ¿quién diablos eres tú? Y ella le dice pronto lo sabrás. Oh! It's actually based on one of the real martial arts called Taido, which is not that well known yet. The movement is quite unique. It's not particularly like karate. It's more closer to some of the old kobujutsu style of martial arts. はい、でそんな中でやっぱりその手刀だったり引っかき攻撃だったり結構残虐な技も、好んで使うっていうところと、ちょっとストーリーを、遊んでもらうのでなかなか、なんとも言えないんですけども、なぜか三島流喧嘩三島流得していて、その暴力性があるっていうところの二面性も表現してます。And so the other side of that duality is she uses a lot of these knife hand strikes and siguen hablando del personaje. Very brutal. And so for some reason you have to play through the story to find out why, but she uses Mishima style fighting karate as well, so that the kind of dual styles there. Ella usa Mishima, el estilo Mishima y es dual, también ocupa otro método de pelea. Y cuando juegues el modo historia te vas a dar cuenta por qué. 動きの中で技をかわしてその攻め手を掴んでいくみたいなところで本当に動かしていても楽しいし、見た目も含めてものすごくこだわって制作したキャラクターです。 And so she has access to obviously the wind god fist that is very typical of the Ella Mishima tiene styles, acceso al but then eléctrico. also the very quick and the unique movement of the Taido. So she's able to get in and out of a fighting distance quite quickly. Se puede entrar y salir de una distancia de pelea muy rápido. Focus into the details of it to make her really stand out and be Se tuvieron que fijar mucho en los detalles para hacerla sobresalir. なのでそういった様々な思いや要素を私とあとはいつも映像を作ってくれてる人間ともう一人バトルのディレクションをしてる人間で本当にどの要素を入れて映像を構成しようかっていうのをすごく悩んで、今回のビデオを作り上げたので本当に2度3度もう本当たくさん見返して、リリースまで楽しみにしてほしいです。 And so not only Nakatsu directing overall, but the person in charge of creating the footage for this trailer you saw, and then also the battle director. How to show off this character and make them look as awesome as we can was something that really took a lot of time and effort to get it right before we showed everyone. So ya we dice hope que that, while les you're tomó waiting to mucho get your tiempo y les hands on tomó the game, that mucho you'll check out the trabajo trailer several times to look for all these hints and all the cool things that she hacer can que do. este tráiler funcionara bien. ちょっと今トレーラー見た人のコメント。 Lo hicieron una y otra vez hasta que el tráiler quedara bien hecho. No fue como que hagamos el tráiler y listo. Se demoraron en hacer un tráiler, hermano. とっても怖い子なので、すごい面白い二面性を持ってます。So Harada reading the chat again, picking up comments saying she looks very one-dimensional, but personality-wise, it's kind of hard to say anything like that about her.
without seeing more of the game, right? Claro. So Están she's diciendo got another que side to her. She's quite mean as well. She's got a mean streak to her. dicen So que we hope está that diciendo que el you'll check it personaje en out. sí es como muy un D, pero no puedes hacer Look eso forward to antes the de haber story mode. jugado Actually, I'm el gonna pick juego, her up as a new en el Mishima. sentido de She's so much que fun. de que Quite a no es different muy play set expresiva. than you had from the other Mishimas. Yeah. Y también es muy mean, o sea, como Now that que brings us to 32, the te, magic number. te dice, All of the playable ahí characters están that los we have here. Of course, 32. people can look forward to the game coming out January 26th, También te dijo que el 2024, personaje en not too far sí away. dice Very, palabras very hirientes I had a great time not only y no le throughout importa. today's competition, being able to talk to you guys, of course. It's been fun. I enjoyed it, man. I'm still intact. My arm's fine. And I hope everyone enjoyed the trailer. Mira, trailers van a ser. Mira, dice que los trailers van a ser liberados durante la semana. Durante las semanas. Tú que quieres ver el trailer de Dragunov, Steve Fox, Yoshimitsu, Leo, Panda, no sé. Ahí está, hermano. De ahora en adelante, semanalmente te van a ir dando los trailers para ti. ¡Vamos! Yeah. これね、テッケンプロジェクトの伝統ではないんですけど、僕も現場でずっとやった時はキャラをこうスクリプトを打ちながらPV 僕がやってたんですね。で今彼もそれをやっちゃってるわけで Oye, すよ。sí, si tiene Wind Godfist, va a tener Wave Dash, hermano. これは伝統を引き継いでるわけです。でそれ Va a tener Wave Dash. なかなか追いついてなかったんですけど、そろそろそこら辺はね。Les repito nuevamente. 見せることができると思いますんで。Llamando al planeta Tierra, Dejar está vivo. Nakatsu is actually editing many of these. And it's just something the Tekken project does a lot. Harada used to do the scripting for the battle sequences, but also doing the trailers, etc. So now that mantle's been passed to Nakatsu. So very busy. So we hope that you'll stay up to speed. Están hablando de que los scripts y de lo que tienen que decir y bla bla bla, que ahora fue Nakatsu está a cargo de eso y bla bla We hope that bla. you'll all enjoy checking out the trailers when they're released. Something for all the Tekken fans to look forward to before we leave for the night. Espera que lo pases bien cuando veas los trailers semanalmente. ¿Qué le dirías, qué le va a decir a los fans de Tekken? 本当に今日で全32キャラクターを公開できたんですけども、本当に今回の鉄拳8は今までのシリーズで本当に最大のボリュームで、かつ品質も最高のものをお届けしようと。プロジェクトメンバーと一丸となって開発しています。で、やっぱり格闘ゲームである以上プレイヤーが主役で。Yo creo que el demo sale ahora en diciembre, Game Awards, y me la juego. みんなでこの鉄拳7から作り上げてきた熱をもっと鉄拳で大きくして、本当世界中の人に楽しんでもらいたいと思ってますので、引き続き応援よろしくお願いします。So Nakatsu just mentioned how he's excited to be able to reveal all 32 characters in the lineup today, and that him and all the staff that are working hard at the game are working their best to make it the most impressive installment to date. And he has something to ask of everyone, that to take all of that power and energy that you gave us for Tekken 7 and to make it even better and bigger and bring in more people for Tekken. Dice que está entusiasmado con haber mostrado los 32 personajes y espera que tú generalmente o como síntesis que lo pases bien y que muchas gracias por la energía que les dieron y la buena vibra. ゴーストを育てるだけでも、あとストーリーモード、そしてストーリーモードもキャラクターのね、世界観のストーリーモードとプレイヤーサイドのストーリーモード、そして全然鉄拳にはない対戦のおまけのビーチバレーボールとか、本当にいろんな要素を盛りだくさんにしてるんで、Tiene un omen con patada y no me fijé. のパッケージとして買ってもらっても大満足っていうぐらいで作ってます。なのでぜひ De que tiene Wave Dash, tiene Wave Dash. Me la juego. So Harada was just mentioning that for everyone who's played Tekken, we're sure that you're going to enjoy this one as well. But even if you haven't, there's a lot of content to enjoy. Not only the story mode that portrays what happens with all the characters, but the kind of story mode in the arcade quest of you as a player and your story.
Not just that, but the ghost AI characters that we have this time, that whole system is quite unique. And that also the beach volleyball, kind of the Tekken ball that many people love from the past. All of this different content you can play by yourself, even if you don't feel like jumping online to play against other people. So definitely please check it out. Dice que aunque no hayas jugado Tekken nunca, lo vas a pasar muy bien porque vas a tener muchos modos de juegos, aparte de los fantasmas. El beach volley, en la playa jugando voleibol, jugando versus y todos los modos de juego que tiene. Ya, algo aquí va a decir raro, ¿no? バリバリガチでやっちゃってたんで、発売前からアズセナはナーフ決定です。 And so he's just saying that we still have a little bit of time before the release of the game. So obviously we're still listening to your feedback, etc. Today when we saw the pros playing the game, he told everyone to make it look good, make it look fun. And they did their part, and then Ash actually tried his best to destroy everyone with the new character Azucena, so he decided to try to nerf her before the launch of the game. So, and since Rada took time, I'll make mine short, but I just feel that this game is just amazing. Dice que todavía queda tiempo para que salga el juego y todavía el juego se puede arreglar. Y que vieron a Arsenal Nash destruyendo a todos y que se siente y Harada se siente en el deber, entre comillas, de que debe nerfear a Azucena. Por eso así que la van a nerfear. Pero yo no sé, obviamente están troleando, hermano. Michael Murray, thank you guys for coming out here and providing us with this update, with this Tekken Talk. On behalf of the EVO team, I want to thank everybody here that was out here from the community, the players, everyone at Bandai Namco Entertainment Tekken Project team, and of course, all the Tekken fans around the world. We will see you guys next time for more Tekken action, and make sure you guys pick up the game January 26th when it comes out. See you guys next time. ¡Nos vemos!